La Secretaría de la Cuenta dará lectura a la cuenta. Se ha recibido una comunicación del Partido de la Democracia Cristiana mediante el cual hace presente el reemplazo para la sesión de hoy del diputado Víctor Torres por el diputado Daniel Verdesi. Una excusa del segundo invitado de la tabla, quien señala que por motivos personales no podrá asistir el día de hoy. Un oficio del Presidente de la República mediante el cual hace presente la urgencia en el carácter de simple para el despacho del proyecto de ley que fortalece facultades del Fondo Nacional de Salud. Un oficio del Presidente de la República mediante el cual hace presente la urgencia en carácter de suma para el despacho del proyecto de reconocimiento y protección de los derechos de las personas con enfermedades terminales y el buen morir. Un oficio del Presidente de la República mediante el cual hace presente la urgencia en carácter de suma para el despacho del proyecto que crea el seguro de salud de clase media a través de una cobertura financiera especial en la modalidad de libre elección de FONASA. Un oficio del Ministro de Salud mediante el cual responde a uno de la Comisión e informa sobre las medidas investigativas desarrolladas para determinar las presuntas responsabilidades en el sensible fallecimiento de un paciente en el Hospital Félix Burne. La información, por ser de carácter confidencial, se solicita que en este caso, en caso de lectura, se haga en sesión reservada. O sea, los datos son reservados. Un oficio del Ministro de Salud mediante el cual responde a uno de la Comisión e informa sobre la posibilidad de dimensionar el costo que tendría para el fisco terminar definitivamente con las listas de espera. Dada la complejidad, se necesita un equipo de trabajo que dedique horas hombre exclusivas para el desarrollo del estudio, por lo que no es posible remitir una respuesta concluyente a su consulta. Un oficio del Ministro de Salud mediante el cual informa sobre una eventual discriminación a la Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud en la mesa de trabajo sobre la ley 21.106, adjunta carta enviada a la presidenta de la CONFEDEPRUS. Un oficio del Contralor General de la República mediante el cual responde a uno de la Comisión en relación a la denuncia acerca de la utilización de camillas de ambulancias como camillas hospitalarias en hospital de la región metropolitana. Un oficio del Subsecretario de Redes Asistenciales mediante el cual responde a uno de la Comisión e informa sobre las investigaciones realizadas ante una eventual retención por parte de un hospital en la región metropolitana de camillas utilizadas por ambulancias para atender pacientes. Comunicación de la diputada Sofía Cid a fin de solicitar se inicie la tramitación del proyecto de ley que modifica la ley 19.925 en materia de sanciones aplicables a contravenciones vinculadas al consumo y expendio de bebidas alcohólicas a menores de edad. Una solicitud de audiencia de la Fundación Politopedia a fin de participar de la discusión del proyecto de ley que fortalece las facultades del Fondo Nacional de Salud. Una solicitud de audiencia de la Confederación Democrática de Profesionales de la Salud a fin de exponer su punto de vista en la reforma integral de salud. Una solicitud de audiencia de la Consejera Nacional de la CUT a fin de manifestar su preocupación por la tramitación del proyecto de seguro de salud de clase media y fortalecimiento de FONASA. Una invitación a reunión de la Coordinadora Comité de Buenas Prácticas Laborales con el objeto de darles urgencia a las necesidades de su hospital, proyecto de mejoramiento y normalización, unidad de urgencia de adulto y unidades UPS. Esta la ley, sí. Y una solicitud de audiencia al presidente y vicepresidente de ASILFA para presentar la agenda del sector farmacéutico y su perspectiva de desarrollo en Latinoamérica, y solicitud de entrevista a un estudiante de periodismo relacionada con la crisis del COMPIN. Eso es todo. Bien, muchas gracias. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Hola. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputado. Una pregunta, presidente, o Ana María. Mañana que hay especial, ¿vamos a tener sesión de la comisión o nuevamente vamos a tener que estar en la sala? ¿Depende de la urgencia del proyecto? ¿Cómo? La tabla de mañana tiene dos urgencias, por consiguiente nosotros debiéramos tener sesión
pero ustedes saben que hay que suspenderla 20 minutos mientras se constituye la sesión de sala. Ya, gracias. ¿Y es especial legislativa? Sí. Bien, sobre la cuenta o puntos varios. ¿Sí? Yo voy a pedirle una copia del punto 7 a la señora secretaria, si me puede hacer llegar, que es la respuesta de la Confedeprus. Exactamente. ¿Se la pueden mandar por correo? Sí, por correo, no hay problema. Bien, sí. Diputado Rosas. Gracias, presidente. Creo que todos hemos asistido de alguna forma a la movilización que ha traído los profesores, pero hay otra movilización que también se ha invisibilizado un poco en las redes asistenciales, que tiene que ver con la movilización de los SAMU, que están pidiendo que exista mayores recursos para las bases SAMU, para la implementación de las bases SAMU y también para el recambio de ambulancias en las bases SAMU. Y eso sobre todo se ha visto acá en Santiago, se ha visto en regiones, que ya muchas de ellas están cumpliendo la vida útil y lamentablemente no tenemos un plan de recambio de las bases SAMU, existiendo recursos disponibles en los fondos regionales vía la ley Espejo, para poder adquirir y renovar la flota de bases SAMU que tanto le hacen bien a la población. Yo tuve la oportunidad, desgraciadamente, hace poco, frente a un accidente, de ser atendido por bases SAMU en nuestra región de Los Ríos, y vi el profesionalismo de ellos y la entrega de ellos, y también me hicieron el recuerdo justamente de que hay que renovar los vehículos SAMU que están ya cumpliendo su vida útil, los cuales cumplen su vida útil más allá de los 5 años, ya tienen acumulada una cantidad de kilómetros que debe renovarse. Por eso hago mía esa solicitud y pido la unanimidad de la Comisión para solicitar el plan que tiene para resolver ese problema el Ministerio de Salud y las redes asistenciales, que está aquejando a toda la red asistencial de emergencia y que ha sido motivo de una movilización que ha pasado colada y no ha sido muy vista en la prensa, pero que sí está afectando a la ciudadanía. Bien, entonces el oficio contendría la solicitud al Ministerio de Salud de la renovación de flota de ambulancia en las distintas bases SAMU a lo largo del país. ¿Eso? Eso. ¿Y a redes también? Al Ministerio de Salud, y el ministro verá a quien corresponde. Así se acuerda. Diputado Crispi. Gracias, presidente. Presidente, quisiera hacer una solicitud que pudiéramos invitar al doctor Juan Mas, que es el director del Hospital Psiquiátrico, porque hay una situación muy grave en este momento, cuando no hay ninguna cama, al parecer, disponible para internar personas diagnosticadas con problemas psiquiátricos o enfermedades mentales que necesitan ser hospitalizadas. Y que no hay ninguna cama disponible y debieran ser ingresadas, serían cerca de 600 personas. Entonces sería bueno poder convocarlo. Han habido distintos artículos, distinta preocupación, pero no hay grandes cambios de la política en relación tanto al presupuesto como a procedimientos, etcétera. Así que si pudiéramos convocarlo para alguno de los lunes que vienen, tomar el acuerdo para eso, presidente. ¿Habría acuerdo entonces para invitarlo? Bien, así se acuerda. ¿Sí? ¿Sobre el punto, diputado Belolio? Sí, en verdad era justo sobre el punto anterior, dado que mandamos los oficios al SAMU, sería bueno también que pudiese venir como el director nacional de SAMU, para que nos diera una visión general, digamos, y no solamente del punto del recambio de las ambulancias, que obviamente es un punto súper relevante, pero también de la previa. Completo, todo el sistema. Claro, si se pudiera. Sí, claro. Sí, para que pueda hablar sobre todo el funcionamiento y las proyecciones que tiene el SAMU a lo largo del país. Bien, así sí. Sorry, y en el tema de
salud mental que dice el diputado Crispi, me parece súper interesante invitar al director del hospital y quizás también del MinSal. Hay un doctor que está encargado, digamos, del área de salud. También sería bueno que salud mental. Exactamente, de salud mental. Entonces que pudiera... Matías Rarazar. Así es, que pudiese venir para... Es la misma oportunidad que venga. Claro, para ver cómo contrastar el plan que se quiere hacer para evitar este tipo de situaciones. Bien, así se acuerda. Diputada Mix, es que si no voy a dejar... Muchas gracias, presidente. Querido presidente. Gracias. Quiero solicitar a la comisión la posibilidad de convocar al director de Gendarmería. Hemos recibido varias denuncias, aparte de lo que se ha estado viendo en televisión, de algunos informes, pero en particular se nos informó de que solo cuentan con un psiquiatra para todo el país y que además en las cárceles, en los centros penitenciarios, no hay médicos. No hay ni un médico. Me parece que sería necesario poder escuchar sobre la realidad. De hecho, en el proceso de la Comisión Investigadora VIH, que me tocó presidir, una de las cosas, de las informaciones que recibimos fue, por ejemplo, que a todos los internos, cuando hacían ingreso a las cárceles, no se les tomaba el examen para verificar efectivamente si eran personas que vivían con VIH. Por tanto, nosotros consideramos que requiere saber las condiciones de salud que hoy día existen en las cárceles de Chile y además poder conocer la dotación real de profesionales en los distintos centros penitenciarios. Quería ver si había la posibilidad de convocar al director de Gendarmería. Bien, entonces sería una invitación al director de Gendarmería para que nos pueda explicar la situación de evaluación médica de los internos de cada unidad en el país. ¿Sí? Y se cuenta con profesionales, pero al menos nos dijeron que había un solo psiquiatra para todo el país. Perfecto. Muchas gracias. ¿De acuerdo? Bien. Así se acuerda. ¿Algún otro punto varios? Si no hay más puntos varios, entonces vamos a pasar a la orden del día. Y esta sesión tiene por objeto recibir a la secretaria nacional de la Confederación de la FEMPRUS, señora Bárbara Rojas. La vamos a hacer ingresar entonces. Hola, muy buenos días. Muy buenos días. Asiento, por favor. ¿Quién va a exponer? Muy bien. Que nos decía que venía la señora secretaria nacional. ¿Me podría decir cuál es su nombre, presidente, por favor? Aldo Santibáñez. Aldo, presidente, entonces. Presidente Aldo Santibáñez, ¿sí? ¿Solo va a exponer usted? Sí. Ya. Bien, entonces le damos la bienvenida a don Aldo Santibáñez, presidente de la Confederación de la FEMPRUS. ¿Sí? Muy bien. Tiene usted entonces la palabra, don Aldo. ¿Tiene alguna presentación en PowerPoint? Sí, tenemos una presentación que le enviamos. ¿Está ahí o no? Sí. Para que... ¿Está ahí? Arriba. Ahí está, sí. Activarla. Muy bien, muchas gracias. Está bien. Hay que poner la presentación. Así es. Muy bien. Estamos. Buenos días, presidente. Buenos días, diputados. Buenos días, diputadas. Gracias por la invitación. Mi nombre es Aldo Santibáñez, presidente nacional de la Confederación FEMPRUS, representante de las y los profesionales de la salud pública desde Arica a Puerto William. Lo decimos con mucho orgullo. Estamos representados también en el hospital más extremo del sur de Chile, de nuestro país, y eso nos da la posibilidad de ser un actor relevante en la discusión y en el diálogo respecto al sistema de salud que requiere nuestro país. Y el título de nuestra presentación un poco lo dice, cuál es la discusión y cuál debiera ser el enfoque que debiera tener la discusión hoy día en materia de salud pública. A propósito también de la coyuntura y de los problemas que hemos ido observando en el último tiempo, pero que son finalmente reflejo de las políticas que los distintos gobiernos no han sabido emprender respecto a la verdadera solución y a la reforma estructural que requiere nuestro sistema de salud público en nuestro país. Ustedes ya lo saben, en Chile en materia de salud poseemos un sistema mixto y desigual. Por una parte, el sector privado, al cual puede acceder la población con menor riesgo de enfermar y de mayor ingreso, y un sector público que está
marcado por hacerse cargo de la gran mayoría de la población, asumiendo la cobertura de salud de los beneficiarios con mayor riesgo de enfermar y con menores ingresos. Esta situación se ha venido configurando desde la dictadura cívico-militar, en donde se impulsan transformaciones en consonancia con el impuesto rol subsidiario del Estado. Y ahí obviamente se establece una separación de las funciones de financiamiento y provisión y adicionalmente se fragmenta la red asistencial. La red comienza a funcionar como cuasimercado a través de la introducción de aranceles de la atención de salud, definido desde el FONASA, políticas de externalización de servicios, aplicación de políticas que tienden al autofinanciamiento de los hospitales. A todo esto hay que sumarle una política constante de generación de mecanismos de traspaso de recursos y pacientes a prestadores privados. Algunos datos quisimos colocar, porque ustedes seguramente ya los conocen. En los últimos 13 años, cerca de 12.000 millones de dólares han sido traspasados del sector público al privado. En materia de inversión, el sector privado presenta una expansión del 33,1% y la red pública solo un 12%. Esto comienza a variar a partir del 2010 con la política de concesiones hospitalarias, pero que finalmente se trae otro problema que ya ha sido analizado en otros puntos, pero que también es parte de las problemáticas que existen hoy día en el sistema público de salud. Y en Chile se comprueban brechas de infraestructura en salud pública, y este es un dato que es complejo, que tiene que ver con la disminución de las camas en el sector público, pasando de 3,7 en el año 2000 a 1,8 camas para el año 2015. Es un dato relevante, un dato que da cuenta de las problemáticas que hoy día existen. El San José, el hospital que hoy día presenta la peor crisis del sistema de urgencia, evidencia un problema justamente de cómo la salud en Chile y cómo los hospitales no son capaces de generar un flujo normal y un flujo digno para la atención de la población. Y en este esquema, ustedes lo pueden ver, finalmente se establece la lógica de mercado en salud y el rol subsidiario del Estado. Y ahí tenemos un sistema privado de salud, un sistema público de salud, el sistema privado que tiene una alta concentración de propiedad integrado verticalmente, hay una tarificación basada en riesgo de enfermedad del aseguramiento y otras características que ya hemos conversado y que ustedes pueden encontrarlo en la literatura también de esta materia. Finalmente, lo que tenemos hoy día es una segregación de la población según ingreso y riesgo y una salud entendida como un bien de consumo. Ante la propuesta del actual gobierno, lo que hay es una mantención de la segmentación por riesgo e ingreso en el sistema de salud. Las modificaciones en ISAPRE solo reduce discriminación junto con profundizar segmentación por ingreso. Entendemos que hay una propuesta del nuevo ministro de Salud de retirar el actual proyecto y llevar uno nuevo. Hay que ver en qué condiciones se da eso. Pero finalmente la población beneficiaria de FONASA no es incorporada en el esquema de ajuste de riesgo y persiste la salud dividida. En ambos proyectos, el actual gobierno concibe el sistema de salud como un mercado, el cual es necesario regular e intervenir FONASA para aumentar la competitividad. Y aquí hay una discusión política, de política pública, que finalmente es que el supuesto de que el sector privado tiene mayores condiciones para atender lo público. Y esa es una discusión que hay que hacerlo desde lo ideológico y sin tenerle miedo al concepto. Es decir, nosotros creemos y lo que está demostrado es que efectivamente el mercado no ha resuelto los problemas de salud de la población, por lo tanto ahí hay una discusión que hacer. Y se pretende que a través de la elección se descongestione la red pública de salud, apuntando a una mayor utilización de prestadores fuera de la red pública, sin considerar costos de las prestaciones y debilitamiento del sector público. Y ese era el dato que yo les señalaba, que en los últimos 15 años más de 12.000 millones de dólares han sido invertidos en el sector privado con recursos públicos, pudiendo haber sido claramente reinvertido o haberlo hecho inversión pública y mejorando la calidad y atención de nuestra población. Se juzga como principio supremo del sistema de salud la libertad de elección por sobre la equidad, universalidad e integralidad, y esos son conceptos y son fundamentos que nuestra organización va a defender. Se reafirma la opción de resolver las necesidades de atención de los beneficiarios estimulando el lucro de privados como señal de mercado. No hay un cuestionamiento respecto a que el margen de ganancia de los privados son recursos que no se utilizan en el bienestar de la población y por ende un sistema con altos niveles de lucro resulta ineficiente en términos sanitarios. En el caso de Estados Unidos, el ejemplo más importante a nivel mundial. Y se pretende horadar o restringir la obligación que tiene por ley el Fondo Nacional de Salud respecto de financiar y utilizar la red pública de salud.
Nosotros como organización nos hicimos una pregunta, si efectivamente la reforma que presenta el actual gobierno es una reforma integral. Nosotros creemos que no, que en estricto rigor los cambios beneficiarán a poblaciones de mayor ingreso y más sana, dejando afuera el 80% de la población. Los cambios en el FONASA apuntan a ampliar la libre elección, modelo que ha fallado en los últimos tiempos. Las medidas apuntan a aumentar la elección del paciente para descongestionar la red pública, medidas sin evidencia, por lo tanto no sabemos cómo resultará aquello, y se pretende disminuir los tiempos de espera en la atención mediante la compra del sector privado, con efectivamente un alto costo para el erario nacional. Y las transformaciones tanto en ISAPRES como en FONASA implican, por un lado, entregar certidumbre jurídica y de continuidad al negocio para aseguradoras privadas. ¿Qué proponemos nosotros como organización, presidente, y diputados y diputadas? Es que la salud tiene que ser entendida como derecho y buscamos un sistema universal, solidario, gratuito, integrado y participativo. ¿Qué decimos por universalidad? Acceso para toda la población en función de sus necesidades de salud. Gratuidad, posibilidad de acceso a la atención independiente, la capacidad de pago. Solidaridad, flujo de recursos de las personas con mayores ingresos y menor riesgo de enfermar hacia las personas con ingresos más bajos y mayor carga de enfermedades. E igualdad ante igual necesidad de salud, igual acceso a una atención de calidad. Y participativo porque creemos que todos y todas debemos estar o ser parte de la gestión de la salud pública en nuestro país. ¿Qué pretendemos como organización y qué es lo que buscamos con el trabajo de todos? Y en eso ustedes como actores políticos relevantes de la escena nacional son fundamentales. Es que pasemos de una salud concebida en la lógica de mercado, la salud como un derecho, que transitemos del derecho a la salud reducido y de la libertad de elección a un derecho de cobertura universal con garantías de protección financiera y calidad. Desde una salud pública estrangulada financieramente hacia una salud pública fortalecida mediante recursos de inversión. Ahí el dato más duro es que hoy día Chile todavía no alcanza el 6% que establece la OMS como media para la inversión del PIB en salud. Estamos 4,8, pero si a eso se le restan ciertas inversiones quedamos más o menos en el 3% y eso es, la verdad que es vergonzoso para un país que se señala ser desarrollado y le gusta mirarse con los otros países que están por sobre este 6%. Lucro y negocios rectores en la provisión y aseguramiento, y nosotros entendemos que la solidaridad como rector del sistema, y hoy día hay una escasa participación y nosotros apuntamos a la democratización y participación de las decisiones. Esto no es ajeno en otros modelos. El más importante hoy día con alta participación es el modelo canadiense que estamos mirando y observando regularmente y por lo tanto no es iluso ni utópico pensar en la democratización y participación de las decisiones en el sistema de salud público de nuestro país. Y como reza nuestro lema, la salud que soñamos posible, porque creemos que también otro Chile es posible, apuntando a un modelo integral de salud universal, gratuito, solidario, en que los que tenemos más podamos aportar a quienes tienen menos. Bien, muchas gracias. ¿Alguien más va a intervenir? Si no, para poder ofrecer la palabra. Ofrezco la palabra entonces a los diputados y diputadas presentes que quisieran opinar o hacer una consulta. Diputado Crispi. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Es muy importante tener la opinión y la voz también de los gremios de trabajadores del mundo de la salud en este contexto donde estamos discutiendo, no precisamente en la Cámara, pero sí hay un contexto de discusión de salud, donde está ISAPRES, donde está FONASA, y donde tenemos la oportunidad de avanzar o dejar más o menos las cosas como están o peor. En ese sentido, solo para contextualizar, nosotros tenemos ISAPRES en el Senado y en la Cámara vamos a discutir el proyecto que presentó el gobierno de FONASA, que tiene 3 artículos que ustedes los conocen, y también el seguro catastrófico. Entonces, particularmente compartiendo los principios que FEMPRUS propone, la universalidad, bueno, las que mencionaron, yo quisiera preguntarle en particular sobre el proyecto de ley llamado de modernización de FONASA y en particular sobre los efectos que ustedes creen generaría la posibilidad de FONASA de poder derivar pacientes a la red privada. Recordemos que hoy día a través de la Subsecretaría de Redes que se hacen las derivaciones y en particular del trabajo de los directores y directoras de los hospitales y la gran propuesta que hizo el gobierno, el proyecto que ingresó
presidente Piñera cuando Santelices era ministro, tenía que ver con dotarle esta posibilidad que es continuar con la modalidad de libre elección con el objeto de descomprimir la red pública. Entonces yo quisiera preguntarle, aprovechando de que están acá, ¿cuál es la opinión de FEMPRUS en particular respecto a esa posibilidad, esa atribución que tendría FONASA a propuesta del gobierno? Eso, presidente. Gracias. Gracias, diputado Crispi. Tiene la palabra el diputado Rosas. ¿Alguien más? Gracias, presidente. Muy clara la presentación y yo creo que nos llama a la reflexión respecto de lo que ha ido pasando en estos últimos años y que no es algo solamente de este periodo presidencial, sino es de varios gobiernos, en cómo la salud pública se ha ido empobreciendo y cómo se han ido trasladando recursos continuamente al privado, no haciendo eco de las posibilidades que tiene el sistema público de mejorar. Así que el programa de la presidenta Bachelet en el gobierno anterior costaba 4.000 millones de dólares, pero vemos que hay 12.000 millones de dólares que han sido traspasados al privado en los últimos 12 años. Entonces, esta conducta media bipolar en que por una parte se está traspasando recursos para crecer en el sistema público y que eso es lo que se ve para la prensa y para la gente en general y se promociona a través de los medios, por otra parte esconde una gran cantidad de recursos muy similar o mayor incluso de recursos y que ustedes bien lo definen acá y lo exponen y que pocas veces se expone al sistema privado, pudiendo desarrollarse esa tecnología y esas camas que también han sido reducidas constantemente en los años que han pasado en el sistema público. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo ven ustedes lo que hasta ahora hemos visto como el modelo de desarrollo interno de los hospitales en relación a la atención primaria y el modelo de salud familiar? Que no está dando respuesta a algo tan sencillo como que es el acceso. Aquí varios ministerios y varios gobiernos han dicho estamos con el acceso cumplido, por lo tanto vamos a la calidad y vamos a hacer las cosas mejor y vamos a la Joint Commission y parecernos a Estados Unidos, pero resulta que el acceso finalmente de nuestro sistema está siendo muy bueno para los que logran entrar, pero que deja fuera a mucha cantidad de pacientes, a mucha población, y eso se evidencia en lo que estamos viviendo como sistema, que hay recursos para atender a una cantidad delimitada de pacientes públicos y se fuerza la atención fuera del sistema público, como lo han evidenciado a través de este dinero que se va al sistema privado. ¿Cuál es su imagen de lo que debiera pasar con la gestión de camas y con la gestión de pacientes a nivel del modelo de salud familiar? Eso, presidente. Gracias. Agradecer al diputado Torre por haberme reemplazado por este momento. Diputada Mix, Pelolio. Después. Gracias, presidente. Sí, en la misma línea lo planteado por el diputado Crispi. Obviamente compartir los principios aquí expuestos por FEMPRUS. Preguntarles más específicamente acerca del seguro de salud de clase media que ha planteado el gobierno. Obviamente la ejecución a través de la cobertura de modalidad de libre elección. Entendiendo que además este es un proyecto que es base para otros proyectos que se están discutiendo en la Comisión de Desarrollo Social. Me gustaría saber, porque también estoy en esa comisión, cuál es la visión que ustedes tienen en términos generales del seguro, cómo está considerado y está focalizado también a un grupo de la población. Eso, muchas gracias. Gracias, presidente. Yo tengo algunas preguntas sobre algunas de las afirmaciones que se dicen acá. Y entonces pueden ser algunas preguntas más genéricas y otras más específicas, pero no me queda claro si es que FEMPRUS cree que no debe hacerse una reforma a ISAPRE. Porque, por ejemplo, cuando se dice es una reforma integral, dice en estricto rigor los cambios benefician a la población de mayores ingresos y más sana. Claro, pero hoy día tenemos un problema en la ISAPRE. Entonces, bajo ese argumento, entonces nunca debiésemos hacer una reforma a la ISAPRE, dado que
cualquier cambio que se haga allí va a beneficiar a aquellos que tienen más ingresos. Entonces, ¿qué hacemos con la ISAPRE? O si definitivamente lo que cree FEMPRUS es que no tienen que existir como tal las ISAPRE y que entonces toda la población tiene que estar en FONASA. Me gustaría para tenerlo claro. Cuando se dice que las medidas apuntan a aumentar la elección del paciente para descongestionar la red pública y que no hay evidencia al respecto, sin embargo después dice que se pretende disminuir los tiempos de espera y hay evidencia negativa. Me encantaría conocer esa evidencia negativa. Lo que yo veo es exactamente lo contrario. La evidencia negativa que hay también existe sobre los médicos contratados a 28 horas, 22 horas, que luego hacen sociedades médicas y se autocontratan en el mismo hospital para terminar con la lista de espera. Entonces, eso sale mucho más caro que la tercerización, digamos, porque es como una tercerización interna que es mucho más cara, digamos, que la que podría ser transparentemente, digamos, hacia terceros. Pero ahí me falta la opinión de ustedes, que qué pasa con el paciente. Pareciera que no es prioritario. Entonces, ¿qué hacemos hoy día con las listas de espera? Tanto la GES como la no GES. ¿Es preferible que tengan que esperar mientras se fortalece la salud pública a que a esas personas se les tenga que tratar, por ejemplo, en un ámbito privado? Porque a la larga yo creo que estamos todos completamente de acuerdo que hay que fortalecer todavía el sistema público. Sí, eso no hay ninguna duda y de hecho bien dice usted que el año 2010 hay un cambio de tendencia en la inversión en hospitales y que fue el gobierno del presidente Piñera. Puede que no le guste el modelo por el cual se hace, ahora hay otro modelo, sin embargo hay el diagnóstico de que se requieren más camas, se requieren más hospitales, la población ha ido creciendo, entonces obviamente tiene que hacerse cargo de aquello. Pero entre medio, ¿qué hacemos entonces? A esas personas que llevan un año esperando la atención. Y por último, ¿qué hacemos con las personas de clase media en FONASA? Una de las lógicas del proyecto que ha presentado el gobierno no es sacar a la gente de FONASA al mundo privado, es fortalecer la red de FONASA y la red de FONASA es toda la red pública. Entonces, primero allí y luego después en otro, teniendo en vista que el foco está puesto en el paciente. Pero si uno no mejora ni fortalece a aquellas personas que están en FONASA, que son de clase media, apenas ellas tienen la alternativa, se van de FONASA. Entonces, ¿cómo hacemos también más atractivo para que esas personas quieran estar en FONASA o al revés, personas que están en ISAPRE, no quieran más estar en ISAPRE porque no les gusta y quieran estar en FONASA? Para que sea realmente una alternativa también para esas personas con esos ingresos. Entonces, me falta ver también ese otro aspecto y me quedo con eso por ahora. Gracias, presidente. Sí, buenos días, presidente. Por ese intermedio voy a responder las preguntas. Y efectivamente, cuando uno tiende a que la discusión se centre en lo que hoy día tenemos, que son las listas de espera, las urgencias que no se atienden a nuestros usuarios y usuarias, efectivamente la discusión me da la impresión que queda corta. Y lo que nosotros proponemos es que esta discusión sea una discusión de fondo, y ahí le respondo al diputado Belolio, en términos de que efectivamente hoy día tenemos necesidades. Pero las necesidades tendrán que responderse porque hay gente que se está muriendo y gente que requiere una atención. Lo que proponemos como organización efectivamente es hacer una discusión de fondo, y cuando planteamos que hay que fortalecer el sistema público es porque nosotros entendemos que debería haber un camino hacia el seguro único de salud. Es decir, buscar qué pasa en el intertanto. Efectivamente lo que hay que hacer es y uno no pudiera oponerse a que hoy día la reforma o los proyectos de ley apunten a mejorar lo que hoy día tenemos. Lo que nosotros tratamos de instalar en la discusión es que justamente lo que hay que hacer es una discusión un poco más de fondo y entender que este paso intermedio apunte a que hagamos una gran reforma estructural del sistema de salud. Lo que señalaba el diputado, y ahí voy a ir engarzando porque las preguntas un poco se van asemejando. Hoy día, efectivamente, el proyecto de ley que se plantea de FONASA le entrega mayor capacidades legales para hacer efectivo el uso del sistema de salud público a los usuarios. Pero la pregunta es si viene inmediatamente. Esta posibilidad que va a tener el usuario de atenderse, si es que no logra atenderse en los prestadores institucionales y lo haga en el privado, vamos a caer en el mismo problema que hemos tenido por tanto tiempo. Y la pregunta es entonces, y ahí
llego a la pregunta que me hace el diputado, es que efectivamente lo que hay aquí es evidencia, y la evidencia es que no funcionó, y tenemos casos como el bono auge, que efectivamente la gente, o el bono urgencia, la gente se iba a atender, pero no podía costear los costos que le traía la atención en clínica o en otro lugar que no fuese el prestador público. Por lo tanto, tenía que volver al sistema y obviamente se generaba una lista de espera allí también. Entonces, la evidencia está. Cuando se aplican remedios parche o soluciones parche al modelo que hoy día tenemos, efectivamente tenemos soluciones de corto plazo, pero que después de 4 o 5 años terminamos teniendo los mismos problemas. Entonces, lo que nuestra organización ha planteado y ha planteado en distintos lugares y en distintas instancias, es que lo que hay que hacer es una discusión de fondo respecto al modelo de salud que hoy día tenemos. Dando pasos cortos, efectivamente, y pudiera ser que este proyecto, en términos de, por ejemplo, que le entrega nuevas herramientas a FONASA fortaleciendo sus facultades legales, efectivamente es un buen paso. Pero eso es suficiente, no es suficiente, porque efectivamente lo que va a seguir ocurriendo es que el sistema público va a seguir entregando dinero en altas cantidades al sistema privado, con la falsa premisa de que la gente se atiende en ese lugar. Porque lo que hoy día tenemos, cuando se aplicó el bono auge, no bajaron la lista de espera, siguieron aumentando. Y el bono auge se aplicó hace 5 o 6 años atrás. Es decir, lo que hay en la evidencia efectivamente es que la gente termina volviendo al sistema público porque no es capaz de costear los dineros que le significan las prestaciones que... Perdón, ¿me puede aclarar eso? Porque una persona auge que va al sistema privado no tiene que pagar porque está protegido económicamente. Pero la hotelería, la comodidad de las clínicas, eso no está protegido para los días que pudiese... Entonces, nosotros entendemos que no. Como lo repite, entonces por eso le había dicho a Rosa, una persona que es trasladada al sistema, o sea, yo comparto respecto al sistema de fortalecimiento del sistema público, pero eso en particular, porque está absolutamente desde la comida, la alimentación, el día cama, las prestaciones, todo. Le vamos a hacer llegar los antecedentes que nosotros tenemos para efectos de corroborar o rectificar si es que efectivamente es como... Porque eso motiva a ir a la superintendencia. Perfecto. Pero bueno, finalmente lo que hay entonces es que entendemos que el sistema lo que ha estado haciendo durante los últimos 15 o 20 años efectivamente es ir generando... o amortiguando espacios de mejor cambios legales para efectos de mantener el negocio que hoy día existe. Y los datos son irrefutables en términos de que la gente sigue esperando, la gente sigue teniendo problemas de acceso a la urgencia. Tenemos, si bien el auge establece una gran cantidad de enfermedades, hay las que no están, siguen teniendo problemas de espera, y eso finalmente se genera porque no hay o no se consigue un sistema que permita dar atención cabal a la necesidad de la población. Y en esto, a propósito de la pregunta del diputado Rosa, tiene que ver con el modelo de desarrollo, la atención primaria hoy día, y buena pregunta, porque finalmente allí es donde se pudieron resolver muchos de los problemas que hoy día tenemos en términos sanitarios. Hoy día no existe finalmente la promoción y la prevención de salud en nuestro país. Y los datos son evidentes, el per cápita aún no logra ser como los países desarrollados, y eso efectivamente trae un problema finalmente en el atochamiento de los hospitales, porque la gente se enferma y termina requiriendo camas que no existen o han ido bajando desde el año 2008 en adelante. Por lo tanto, lo que hay es un problema evidente de financiamiento y de lógica de lo que tenemos hoy día como salud. Porque la pregunta se resuelve con estos cambios legales. Nosotros creemos que no. Y lo que estamos pretendiendo es que se haga una discusión un poco más estructural respecto a lo que el país requiere como sistema de salud. Solo el diputado, nosotros sí estamos preocupados por el usuario y los usuarios. Creemos que debiera atenderse en el sistema de salud público
y efectivamente eso es uno de nuestros objetivos primordiales y por eso estamos planteando y por eso hemos traído esta presentación, porque apunta a lo que creemos que la población requiere como resultado, como respuesta del sistema público de salud en Chile. Sí, sí. Bueno, la verdad es que mi intervención es más que nada una reflexión en voz alta, en función de los temas que hemos estado aquí abordando. El tema de salud ha sido siempre una de las prioridades en todas las encuestas de la población y es un tema que por años no se ha resuelto. Nosotros entendemos que las medidas que se han impulsado para hacerlo van en la línea contraria, de que son décadas en las cuales se ha tratado de entregar o de evidenciar que el sector privado sí es capaz de satisfacer las necesidades de la población. Y luego de años y de años y de años, es evidente que no es así. Y la razón es muy sencilla. Porque el sistema privado no está hecho para entregar servicios. Está hecho para entregar productos que tienen un costo. Un alto costo si lo comparamos con lo que el FONASA, en este caso, recibe. Cuando se decide pagar 3 veces más por un día cama al sistema privado, y no se es capaz de avanzar en que los valores FONASA que se pagan a los establecimientos sean acordes al mercado, bueno, ahí le estamos traspasando al sistema público de salud una gestión que es imposible. Se le mide, ¿no es cierto?, en función de aquello, pero tiene 3 veces menos para gestionar. Nosotros creemos de que como país en general hemos perdido una idea básica y que es la que nos tiene como nos tiene en salud, en educación, en seguridad, y que es la seguridad social. El Estado tiene que hacerse cargo de ciertas cosas que son fundamentales y básicas. Salud y educación es lo prioritario. O sea, una población que no sabe y una población enferma nos lleva a donde estamos en este momento. Por lo tanto, nuestra propuesta es esa. Sentémonos, veamos efectivamente cuáles son los problemas y cuáles son las vías y dejémonos de seguir insistiendo en líneas que ya está demostrado que no son. Muchas gracias. Diputado Crispi, tenemos algunos minutillos más. Gracias, presidente. Sí, yo quisiera retomar la pregunta que hacía el diputado Belolio, porque estoy de acuerdo en el sentido de qué hacemos entre medio. Y yo creo que en esto tendríamos que poder ponernos de acuerdo en una métrica. Es decir, cómo las personas quedan mejor cubiertas en su derecho a tener una salud oportuna y de calidad. Y el problema es que si uno agrega las soluciones individuales, es decir, la persona que efectivamente puede pagar un copago, bueno, hay algunos que pueden, y esas personas esperan que nosotros de algún modo no le quitemos ese derecho, que han tenido que ser el derecho a pagar, que ya es complejo el derecho a pagar, porque el derecho debería ser algo universal. Cuando uno ya le otorga que ese derecho funciona en base a la capacidad de pago, se genera una cierta disrupción. Y también cuando no todos pueden, porque quienes están en FONASA tampoco pueden acceder a atenderse la atención privada vía modalidad de libre elección. Y por último, me parece que es interesante que también nosotros como comisión, presidente, hagamos la reflexión de al final si vamos a encontrar una solución común o vamos a apostar a que algunos se puedan ir resolviendo su problema aportando más
del su 7%, que es lo que la seguridad o el país le ha pedido que aporte, para poder garantizar su derecho al acceso a la salud. Y en eso, mi opinión es que el problema es el precio. El problema no necesariamente es que las personas se atiendan en una clínica privada. Para mí, personalmente, no es un problema. Mi problema es el precio. Mi problema es que esa atención que una persona que está en FONASA pudo acceder porque pagó el copago, deje a otras 3 sin poder atenderse. Y en eso quizás económicamente uno podría buscar si es un mejor óptimo de Pareto lo que tenemos como modalidad de libre elección, o qué pasaría si pudiésemos invertir esos recursos en la atención pública y nivelar entonces. Y en eso también tenemos que hacernos cargo que en las condiciones actuales quizás sería todos esos recursos, sería difícil invertirlos de una en el sistema público. Si pudiéramos pagar, si todo el 7% que se destina, por ejemplo, a la atención privada, uno lo cuantificara, no caberían los especialistas. Nosotros hicimos el cálculo con nuestro equipo, no caberían los especialistas en los hospitales que hay hoy día. Son muchos recursos. Entonces, yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo en un punto de llegada donde se garanticen esos principios. Yo creo que nadie en esta mesa podría estar en desacuerdo de esos principios de la seguridad social, y ver en el camino cómo nos hacemos cargo de que tenemos una lista de espera y que tenemos que reducirlo, y que el privado siempre está disponible. El problema es que no puede ser a cierto costo. Yo creo que es similar la discusión a la gratuidad. Es decir, los privados participan de la gratuidad, pero no a cualquier precio, no a cualquier estándar de calidad, porque el Estado no puede pagar cualquier cosa, cualquier precio, porque desfinancias a otros que no pueden copagar. Entonces, creo que es relevante la mirada que hace FENPRUS, porque efectivamente la ponen en el largo plazo, y nuestra tarea también es poder bajarla a la discusión que vamos a tener en relación a cómo hacemos este juego de que en la dirección que vayamos caminando nos aseguremos a mayor seguridad social y no a más de lo que tenemos, que es que el que puede se salva y el que no queda al albedrío de si ese mes pudo pagar el copago o no lo pudo hacer. Flores. No, yo solo muy breve. Lo que pasa es que me encantaría responder a muchas de las cosas que dijo el diputado Crispi. Obviamente, la tesis de que los derechos sociales solamente tienen que ser hegemonizados por el Estado es una tesis fracasada en el mundo completo, digamos. Pero más allá de eso, yo quería disculparme porque tengo que estar a las 12, digamos, en el Instituto Nacional. Entonces tengo que caminar de aquí hacia allá. No, yo no quiero que se cierre ni uno. Lo tienen cerrado unos violentistas, que es distinto. Entonces, lo que sí me gustaría... No. Un puñado de violentistas a punta de bombas Molotov tiene cerrado el instituto hace mucho rato y ahora también están haciendo lo mismo. Pero yo no creo que tenga que cerrarse ni un colegio público. No me gusta. Sería el fracaso, digamos, de la democracia. Pero volvamos a salud. A mí me interesa la propuesta que tiene FENPRUS. Claro, el problema de salud mental. Aquellos que pretenden asesinar profesores, Molotov a las personas, tienen un problema de salud mental, sin duda. Me interesa mucho la propuesta específica, porque una cosa es que haya un seguro, llamémoslo así, de primer piso universal, y que luego exista uno de segundo piso, digamos, complementario de salud, pero eso es contradictorio con lo que dice usted, por ejemplo, de que solo los privados entregan productos. Es primera vez que lo escucho en mi vida, digamos, porque no es así, digamos. O sea, por de pronto la entrega de servicios es algo que hacen los privados de manera sistemática y permanente. Entonces, si se supone que solo el Estado lo hace bien y que todo lo demás lo hace mal, pucha, yo creo que caemos en una cuestión imposible, digamos, que además es fácticamente imposible también. Entonces, me encantaría saber la propuesta en concreto. Si es que es un seguro único y luego entonces un segundo piso privado, esos son tipos de cosas que son perfectamente discutibles, lejos de la sobreideologización de lo otro, digamos. Porque yo tampoco creo que la salud pública tenga que depender únicamente del sistema privado, sería absurdo. Tiene otra lógica distinta. Entonces, uno tiene que tratar de sacarse antojerias ideológicas en esto. Y hay bastante evidencia en el mundo, y no solamente en Estados Unidos, sino que en el resto del mundo, de distintos sistemas, y algunos tienen imperfecciones y otros no. Estados Unidos es una buena muestra de lo que no hay que hacer. Por ejemplo, que no había ningún seguro público. Entonces las personas literalmente no tenían nada. Y obviamente nosotros no tenemos eso, tenemos una cuestión completamente distinta. Por de pronto lo que propuso el presidente Obama era muy similar a lo que tiene Chile. Y allá quedó la embarrada, digamos, pero era bastante similar a lo que nosotros ya teníamos instalado. Claro, era un FONASA con un poquito de GES, digamos, así, pero chiquitito. Y aquí es distinto. Entonces, yo creo que el modelo chileno
ha ido creciendo, tiene una serie de problemas en APS, luego en los hospitales que son secundarios, los terciarios. Entonces, me falta ver un poquito más de esa construcción en el detalle. Me imagino que la tienen, que hoy día la presentación era más genérica, pero me gustaría que entráramos a esos detalles. Digamos, ¿cómo se hace ese traslado que ustedes ven desde un sistema de FONASA un FONASA único, con todos esos pacientes también allí? Que así como tampoco caben los especialistas en los hospitales, tampoco caben los pacientes, digamos. Entonces, ¿cómo se lo imaginan en ese segundo piso, el rol de los seguros, etcétera? Gracias. Torres. Gracias, presidente. Yo voy justamente a referirme a lo que planteó el diputado Del Olio, porque creo que el centro de la discusión respecto a lo que debiéramos enfrentar en estos proyectos de ley que vienen. Yo soy de los que creen un sistema de salud mixto. Y esto, para que funcione, tiene que tener determinadas consideraciones que hoy día no tiene el sistema. Desde el punto de vista de las aseguradoras, como también desde el punto de vista de los prestadores. Por una parte, efectivamente debiéramos tener un sistema de aseguradora, digamos, que fuera único con el 7% y seguros de segundo piso complementarios. Con esta aseguradora del 7% que pueda garantizar el acceso, obviamente, para dar prestaciones que sean en el contexto, digamos, de la seguridad social, o sea, garantizar con este 7% que haya, digamos, una mirada de seguridad social respecto a las prestaciones de salud. Ahora, esto es el ámbito de las aseguradoras. En el ámbito de los prestadores, en la medida en que nosotros no tengamos prestadores que un prestador público que sea fuerte, obviamente el problema de los costos en el mundo privado o los prestadores privados se dispara, porque no hay un regulador. La gracia de tener un prestador público que sea fuerte y que absorba la mayor cantidad de prestaciones no solo tiene que ver con la resolutividad en el sistema, sino que también tiene que ver con el rol, digamos, de control o de especie de buffer, digamos, de los precios dentro del mercado. Hoy día, como tú tienes un prestador que es ineficiente, la mayor cantidad de demandas se va al mundo privado y el mundo privado hace lo que quiere. Más aún cuando existe conexión entre los seguros privados y los prestadores, que puede aparentemente parecer, digamos, una dinámica, digamos, positiva, una relación positiva. No lo es. No lo es porque, claro, yo soy de una ISAPRE y la ISAPRE tiene convenio de atención preferencial con tal clínica determinada. Puede ser que en esa atención preferencial tenga prestaciones que me sean convenientes. Sin embargo, primero tengo un problema de acceso porque no en todo Chile tengo todos los prestadores disponibles. Entonces tengo que buscar un segundo prestador que me va a ser mucho más caro que el que está, digamos, con el que está relacionado. Lo que hace la ISAPRE, en definitiva, además, es sacar plata de un bolsillo para metérselo al otro, porque lo que tiene, digamos, en ese convenio de prestación, en definitiva, es una integración vertical que está, digamos, encubierta, que es lo que permite hoy día la legislación tal cual como quedó. Entonces, necesito prestadores que sean resolutivos, que puedan dar cuenta de la gran mayoría de las prestaciones de salud en el sistema, con un seguro público que sea o que dé cuenta por lo menos con este 7% de la cobertura, tanto en el prestador público como eventualmente en un prestador privado, si es que efectivamente el público no da abasto para poder resolver todos los problemas de salud. Esto que decía el diputado Del Olio, que no caberían todos los pacientes en los prestadores públicos. Es probable que así sea, pero la lógica de un sistema mixto es que el sistema privado sea un complemento del sistema público y no que sea donde se sustenta o el pilar de sostén del sistema en su conjunto, que es lo que ocurre hoy día en Chile. Entonces, ¿qué problema tenemos? Desfinanciamiento de los prestadores públicos. ¿Ya? Eso hace ineficiente a los prestadores públicos y no les permite competir con los privados. No regula los precios del mercado. Eso se suma además con la integración vertical con las aseguradoras, que funcionan con una lógica distinta. Por lo tanto, no hay seguridad social. Y un FONASA que es completamente debilitado, que no entrega una oferta que sea, digamos, atractiva para determinados estratos de la población y que da cuenta de, digamos, prestaciones que son mucho menos eficientes y de menor calidad, salvo aquellas que están contenidas en el GES. Que, ojo, a propósito que hablamos del GES, de las 4 garantías que tenemos, que uno puede cobrar, digamos, en cada patología del GES, solo estamos otorgando 3. Acceso, oportunidad y protección financiera. Porque en calidad
no tenemos prestadores que estén certificados y hemos tenido que aplazar en varias oportunidades, digamos, los plazos de cumplimiento de la acreditación de estos prestadores porque no somos capaces como Estado, con la poca inversión que se hace, de poder colocar a punto a nuestros prestadores públicos. Entonces, ahí tenemos un problema además que se está generando, que es importante. De esa manera es imposible que el Estado tenga un rol, no único, pero sí un rol eficiente en todo este sistema de una manera, digamos, distinta a la que hemos conocido. Dicho esto, solo quiero pedir, como acuerdo, presidente, que podamos requerir al Ministerio, vía oficio, que nos pueda decir qué están haciendo para poder ampliar de 22 a 44 horas al menos el funcionamiento de los hospitales y que no sea por vía de contratación de sociedades médicas. O sea, si en más de una oportunidad nosotros hemos estado precisamente impulsando, y aquí está el diputado Corsi, que desde los años que lo conozco, ex diputado Corsi, de los años que lo conozco, que ha estado tratando de impulsar en el sistema la utilización de los hospitales que están completamente subutilizados, que funcionan 22 horas. Y lo único que hemos hecho para avanzar en eso es permitir que las sociedades médicas operen en las tardes, incluso puedan operar en la noche. Claro, se aumenta la capacidad de operaciones, digamos, o de utilización de pabellón, pero no es necesariamente lo que estamos buscando para poder resolver los problemas. Entonces, ¿qué está haciendo el Ministerio en este sentido? Me gustaría que pudiéramos oficiar también. Sí. Gracias, presidente. Yo entiendo que estamos frente a un diagnóstico sobre la salud pública y privada, porque en el fondo están comprometidos la manera en que se hace también la salud privada en Chile. Y que el sistema ha funcionado o mal funcionado durante mucho tiempo. Y ante ese diagnóstico hay dos posturas, por lo menos llevan las dos posturas. Una que piensa en un sistema solidario, como el que define usted, y otra que piensa en el sistema de mercado. Y eso no está resuelto, a pesar de todas las buenas intenciones que pueden manifestar públicamente diputados y diputadas aquí. En la práctica el sistema sigue funcionando con un mercado que piensa, que respira, al que le preguntamos qué hacemos hoy día para poder funcionar. Y estratégicamente, y yo creo que hasta inconscientemente puede ser, los que defienden la operación del mercado estratégicamente empiezan a dividir el asunto en cosas como el salud, el seguro catastrófico, la clase media protegida, veamos la ISAPRES por un lado, veamos el FONASA por otro lado, y desagregan todos los datos y no estamos pensando en un sistema de salud estructuralmente. No estamos cambiando hacia el sentido de lo común, que es lo que hemos perdido. Lo que perdimos es el sentido de lo común. Y eso en la práctica está claro y todos lo sabemos intuitivamente, de que está fracasado el solamente ir hacia la respuesta de mercado. Una respuesta de mercado que tiene un pulso, una pulsión que es ganar dinero. O sea, es imposible pedirle a alguien que su primera opción es ganar dinero, producir utilidades. Y eso es lo que ha producido distorsión en todas partes. Lo podemos ver en lo económico, en las farmacias, ¿cierto?, en las colusiones que se han hecho, cómo se agrupan incluso los gremios empresariales. Y cómo se construyó un sistema en que los sindicatos tienen muy poco poder y los gremios empresariales de todo tipo tienen mucho poder. Entonces aquí hay un asunto entre empresas y personas que tenemos que resolverlo y resolverlo inteligentemente. Y estos asuntos de ir dividiendo, por ejemplo, la clase media protegida. ¿Qué es lo que es la clase media? La clase media es un invento de marketing político. No tiene sustento en la realidad. Se pasa de un lado a otro rápidamente. Uno se enferma y tiene una enfermedad de este tipo catastrófico que ahora se piensa solucionar con un nuevo seguro o un seguro catastrófico, pero que al final no se solucionan definitivamente problemas que son muy serios, como por ejemplo
poder construir más hospitales de manera inteligente, poder invertir más en la salud pública. De repente el tema es decir, no tenemos plata. Pero resulta que no tenemos plata, pero hay plata en otras cosas. En defensa, por ejemplo, hemos gastado millones y millones y millones de pesos durante años y años y años. Hay fraudes y fraudes y fraudes. ¿Y somos responsables nosotros? ¿Las personas? ¿Somos responsables nosotros? No somos responsables nosotros. O sea, no se solucionan los problemas porque nos bañamos un poco menos, nos duchamos un poco menos. Ese es un detalle con respecto al daño que producen otros tipos de elementos. Y en la salud es lo mismo. En la salud, en la educación. Aquí el diputado del Olio, desafortunadamente, no está aquí para poder decírselo a él personalmente. Sale corriendo de aquí porque se está incendiando el Instituto Nacional. Pero ese incendio no empezó ahora. No empezó ahora. Él dice, claro, es responsabilidad de un par de violentistas, que seguramente puede ser un problema de salud mental, como él dice, pero habría que analizar la salud mental que tienen los directores que han dirigido el Instituto Nacional. A ver si la salud mental del director o de los directores que han tenido, la manera en que se han manejado los conflictos en el Instituto Nacional, están bien resueltos o no, están resueltos inteligentemente o no. Y eso se hace, por supuesto, de una manera muy poco amable y muy poco inteligente, es poner siempre la culpa en el otro y no asumir también las responsabilidades que se tiene, las responsabilidades que tenemos nosotros. Por eso a mí me gusta sentirlo de mixto, un sistema mixto de salud. Me gustaría que el Instituto Nacional fuera mixto, me gustaría que varias cosas fueran mixtas, que se incorporara más a la mujer también, y todos esos cuentos son bonitos, son cuentos interesantes en que hemos ido avanzando. Pero para que aterricemos realmente, yo le pediría por su intermedio al compañero de la FENPRUF que nos dijera, que empezáramos a hablar un poco de reformas estructurales. Hablemos un poquito de reformas estructurales, hablemos de verdad. Y tampoco me gusta decir de verdad porque se ha dicho mucho. Hablemos realmente, concretamente de reformas estructurales. Yo no tengo problema en perder el tiempo de esa manera. Ahora, haciendo cambiecitos como los que se están haciendo, que parecen profundos, que tienen una gran cantidad de capacidad de comunicación, con plata del Estado, con plata de los privados, porque esa es la colusión que se ha hecho ahora en estos tiempos. Se trabaja con plata del Estado y se trabaja con plata de los privados para promover, ¿qué cosa? Ideología. No nos pasemos cuentos, ideología. Aquí hay detrás de todos nosotros hay ideología y hay política comprometida. Algunos tratan de ser menos políticos o aparecer como que son independientes o no nos metemos en política, son problemas de Estado. No, señores, aquí hay, y señoras, aquí hay ideología detrás de todo lo que hacemos. Tanto nosotros los que estamos en la izquierda o los que están en la derecha. Y no nos cuentemos más. Vamos al asunto profundo y perdamos el tiempo en cosas que valga la pena. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, presidente. La verdad es que quiero relacionar lo que voy a decir ahora con el punto 6 de la cuenta, que no alcancé a escuchar cuando llegué delante, que tiene que ver con la respuesta del Ministerio de Salud sobre la posibilidad de dimensionar el costo que tendría para el fisco terminar definitivamente con las listas de espera en el sistema público. Es una pregunta que le hice particularmente al exministro Santelice cuando presentó el proyecto del Hospital Digital, considerando que eran 31 millones y que inclusive el actual ministro Mañalich había dicho que con eso se podían atender a 4 millones de personas. Entonces, quiero... bueno, y terminando la información del oficio, decía que dada la complejidad de la pregunta, se necesita un equipo de trabajo que dedique horas hombres exclusivas para el desarrollo del estudio, por lo que no es posible remitir una respuesta concluyente a la consulta. A mí me parece grave. Me parece grave que no sepamos cuánto sale hoy día sacar a los 2 millones de personas de las listas de espera y se estén proponiendo reformas al sistema de salud, entregando recursos que son fundamentales para poder
abordar este problema. Yo insistiría, presidente, en la consulta al actual ministro de Salud, y creo que ojalá pudiesen venir a darnos las razones de por qué, más allá de las horas hombre, no se puede tener un aproximado de lo que significa hacernos cargo de una problemática, sea un sistema mixto o público, pero que en definitiva se haga cargo de verdad de lo que significa los recursos necesarios para hacernos efectivamente sacar a estos 2 millones de personas de la lista de espera, presidente. Propongo reiterar la pregunta o que no haga una propuesta financiera al respecto, ¿cierto? Sí, o sea, la respuesta es no se puede, y creo que no, sí, por eso digo, no es respuesta para el momento. ¿Sí? ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien. Muchas gracias. Listo. Yo quisiera, antes de darle la palabra, por algunos minutos, ¿cierto? Decirle lo siguiente, que un tema que vamos a tener que discutir acá es que perfectamente podemos tener un seguro social en donde los prestadores no sean integrantes del sistema público, sean los privados, que los privados perfectamente pueden ser prestadores de un seguro social. Depende cuáles sean las condiciones que le coloque el dueño del seguro, que en este caso es FONASA, el que tiene que colocarle las condiciones. Y tal vez una discusión que vamos a tener porque parece imposible pensar que en Chile todo lo va a resolver el sistema público y que no vamos a poder derivar nada, porque eso no ocurre en la práctica. Y bueno, ustedes lo saben, ustedes trabajan en el sistema, yo también trabajaba, ¿cierto? Muchos de aquí nosotros trabajamos en el sistema, entonces sabemos perfectamente que eso no es posible. El sistema tiene que apoyarse en algunas ocasiones en el sistema privado. Es más, en algunas ocasiones el sistema privado es muy fundamental como punto de apoyo, como puntal de apoyo, pero en la línea de lo que decía el diputado Torres es cuáles son las condiciones cómo opera el sistema el asegurador respecto a los prestadores privados para tener algunas cosas en relación a eso. Yo creo que uno de los puntos importantes allí es sincerar los costos, ¿cierto?, finalmente de la MAI, de la modalidad de atención institucional, que no están sincerados, y mientras no sinceremos los costos de la MAI, nunca vamos a tener unas prestaciones que puedan responder. En cambio, lo de la modalidad libre elección están bastante determinados y son más realistas, ¿cierto?, que lo de la MAI, y tal vez lo que nosotros debemos hacer, aspirar en el sistema, es acercarnos más hacia lo que está señalado, tener hacia la modalidad libre elección, que sobre lo que tenemos hoy día de modalidad institucional, que es los que nos tienen entrampados, porque yo siempre digo, no es que hayan directores de servicios malos, que a lo mejor lo hay. El punto es que ningún director de servicio puede responder hoy día, ¿cierto?, a la presión del sistema, ¿cierto?, sin deuda, porque si no quiere tener deuda, no tiene que hacer prestaciones, que sería la forma más efectiva de no tener deuda. Y eso sanitariamente, ¿cierto?, y socialmente y políticamente es inviable. Entonces, yo quisiera decirle ahí, lo vamos a invitar en su momento sí, lo vamos a invitar cuando tengamos la discusión más específica, tal vez. ¿Sí? Diputado Sandón. Presidente, disculparme el atraso, estábamos en otra comisión también. Y en la misma línea, y que bueno que usted lo ponga, porque a veces uno ve el espíritu un poco de esta comisión, muchas veces como que nos gustara el negativo. O sea, hay cosas que son posibles y hay cosas que son prácticamente imposibles, al menos hoy, en el día, con lo que existe hoy día, con la demanda que existe hoy día, con todo lo que se ve sobrecargado un sistema de salud. ¿Quién no va a querer? Yo leí rápidamente la presentación, que me parece muy bien. Salud como derecho a cobertura universal, o sea, todo esto lo queremos. O sea, ¿quién va a estar en contra de esto? Pero tenemos que seguir trabajando en conjunto pero no veo, por ejemplo, que cuando la semana pasada se nos presenta, por ejemplo, la cantidad de hospitales que se van a construir, dado que el diputado, por su intermedio presidente, el diputado Lara lo nombra, pero parece que siempre estamos como que no nos gustan esas buenas noticias. O sea, efectivamente se nos mostró el presupuesto, la cantidad que están, ¿se acuerdan?, en diseño, la que se están ejecutando, lo que van a estar listos en estos últimos 4 años. Trabajemos en conjunto, porque tenemos que tener esta guerra como ideológica. Si la salud es un tema que no puede ser ideológico, si hay algo que tiene que ser transversal, es el tema de la salud. No existe un ataque al corazón, una guagua, no existe nada que sea distinto, que tenga una índole. Lo que sí, que mucho efectivamente, y en eso estamos totalmente de acuerdo, que es más fácil morirse en el sistema público que en el sistema privado. Eso de todas maneras, y nadie lo duda, porque no. Pero yo invito a esta comisión que vayamos en la lógica de ir avanzando, pero sin
Si esta cosa de siempre criticar. No estoy seguro de criticar. su aseveración, diputada. No, por eso. No, pero en el fondo esa crítica constante, al menos soñemos con que esta cosa la vamos, entre todos la vamos a tener que ir mejorando, y es por eso que yo me tomo sus palabras, presidente, cuando usted dice que hay cosas que, aunque uno quisiera, no se van a dar. O sea, vamos a necesitar el sistema privado por lo menos por un buen tiempo para poder terminar con esa lista de espera. O sea, pretender lo contrario sería absolutamente ilusorio y no se va a dar. Así que yo quiero decir eso, así como en tema, como en el ambiente en general, creo que tenemos que ser súper realistas, saber que no sé si el 6% como ustedes proponen aquí del PIB, me parece un número súper importante, y sobre todo cuando hay otras comisiones que están funcionando, que todos están pidiendo ese aumento, quitarle la plata a los gastos reservados al ejército. Efectivamente, todos vamos a trabajar por este proyecto, y si hay algo que tiene que ser tremendamente transversal, el tema de la salud. O sea, aquí no pueden haber diferencias. Muchas gracias, presidente. Unos minutitos. Poquito. Gracias, presidente. Y efectivamente, y ahí por su intermedio, presidente, no estoy de acuerdo cuando se establece que esto no es una discusión ideológica. Efectivamente es ideológica en términos de cómo entendemos el sistema de salud público. Y no quisiéramos nosotros como organización, representantes de los profesionales, entrar en esta falsa dicotomía de que si uno no apoya este tipo de cambios legales, está en contra de la atención de los usuarios y las usuarias. Efectivamente hay que hacer cosas en el intertanto, y en eso recojo las palabras del diputado, por su intermedio, presidente, del diputado Labres, que efectivamente lo que hay que hacer aquí es una discusión de fondo, y lo hemos dicho y lo vamos a seguir sosteniendo. El 2000, cuando se aprueba la ley Auge, que fue la última gran reforma del sistema de salud chileno, quedó pendiente el tema de solidaridad, quedó pendiente. Entonces la pregunta que uno se hace, por su intermedio, del diputado Cristi, es si van a pasar 15 años y nuevamente no vamos a discutir temas tan fundamentales como la solidaridad en el sistema público de salud. Si la respuesta es no, efectivamente uno tiende a pensar que estos cambios legales, y por eso decimos que esto no es una reforma integral, estos cambios legales lo único que hace es terminar parchando un sistema que no da cuenta de las necesidades de la población. Y cuando nosotros planteamos que la discusión tiene que ser de fondo, es porque hay que tomarse el tiempo suficiente para efectivamente discutir cuáles son los cambios en las reglas del juego. Y ahí coincido absolutamente con el diputado Celi en términos de que efectivamente aquí las reglas no las está colocando el Estado como garante. No creemos que el Estado tenga que resolver todo, porque efectivamente las condiciones del Estado probablemente no sean capaces de aquello, pero sí efectivamente ser garante de que las problemáticas de salud de la población en Chile tienen que ser garantizadas y regladas de tal manera que no haya esta hoy día competitividad entre lo privado y lo público en claramente desventaja. Y ese es el llamado que nosotros hacemos como organización. Nosotros estamos preparando una discusión política respecto a la salud que soñamos. Prontamente vamos a sacar una reactualización de nuestro libro, porque entendemos que la discusión, como apuntaba el diputado Labra, efectivamente tiene que ser ¿qué es lo que queremos como sistema de salud público en Chile? Hay que hacer cosas entre medio, por supuesto, y en eso no vamos a estar en contra. Obviamente, si esa discusión termina pasando 15, 20 años, vamos a decir, si es que estamos todavía, es que efectivamente la discusión no se hizo como correspondía. Muchas gracias. Les vamos a invitar cuando... Parece que vamos a tener poco tiempo, porque el Ejecutivo no nos ha dado todo el tiempo que hubiésemos esperado para esto. Así que agradecidísimos. Muchas gracias. Muy bien. Oye, el segundo punto de la tabla era que cerremos... don Freddy Maureira, que se excusó, ¿cierto? Sí. Sí, claro, ha mandado cartas, estuvo en deporte, que yo... Sí, yo estoy en deporte y sí, además que estuvo en deporte y ahí quedó resuelto porque la ministra se comprometió a hacer una propuesta, a hacer una corrida nacional por el deporte, por la donación de órganos comunitario nacional, y va a hacer una propuesta el Ministerio del Deporte. O sea, por lo menos allí nosotros podemos intervenir, pero sí hubo una respuesta en ese sentido. Y lo tercero es continuar la discusión y eventual despacho del proyecto de ley que establece modificaciones a la legislación sobre expendio, comercialización y producción de bebida alcohólica correspondiente a los boletines, un gran número refundidos. Este proyecto se encuentra en tercer trámite constitucional y deberíamos cerrar hoy día porque son unas observaciones que debemos hacer. Nosotros estamos de acuerdo o no. Tuvimos las presentaciones de los
algunos representantes del tema para que lo cerremos esta discusión que comenzó y quedó abierta. Va mixta, sí, exacto. Primero va sí, agricultura. Primero agricultura. Sí, la intención es enviarla mixta, exacto. Exacto. Sí. Opinar. ¿Dónde hay? Son las modificaciones. Sí. Exacto. Sí. Reglamentariamente lo que corresponde es decir, a ver, la modificación entre la Cámara y el Senado es esta. Por ejemplo, cambiar entre recomendación y advertencia. Yo creo que es una cuestión de carácter formal porque se refería a la advertencia y después la Cámara puso recomendación cuando debiera ser esta advertencia. Bueno, y así. El segundo, y se recomienda aprobar o rechazar. El segundo artículo, dice relación con tal modificación, se recomienda aprobar o rechazar. O recomiendan rechazar todo, pero lo que sí hay que ver cuál es la modificación. Sí. Lo que pasa, presidente, ¿me permite? Escucho. Lo que pasa es que mi pregunta es la siguiente. Yo entiendo que nosotros no podemos hacer modificaciones en esta etapa. Lo tengo claro y por esa razón, donde queremos que haya modificaciones, tenemos que sugerir que se rechace. En eso estoy claro procedimentalmente. Pero además me imagino que en el informe nosotros vamos a agregar aquellas cosas que sugerimos como para que sea parte del debate, digamos. Y para que sea parte del debate en la sala y después en la comisión mixta, si esto llega a comisión mixta. Eso es lo que yo estoy planteando. Eso es ahora, indistintamente de eso, que pueden considerarlo, pueden decirme que no, yo creo que ya está todo revisado, ¿no? Todo. No hay nada, entonces habría que votar sobre la sugerencia que nos va a hacer la Secretaría de todos los artículos que habría que rechazar. ¿Por qué razón habría que rechazar? No, solo un ordenamiento, lo que ya discutimos nomás. El Ejecutivo dijo, por ejemplo, ¿cómo? Sí, han venido los presentadores. Han venido los presentadores. Sí, claro, no han dicho nada. Se presentaron en su momento. O sea, en mayo yo me recuerdo perfectamente haber argumentado sobre las advertencias. Exacto, lo conversamos. Sí, habría que recabar esa. Por ejemplo, el Ejecutivo dijo que el artículo 57 era inconstitucional. Hubo. Que está en la página 14. ¿No? Claro. Por eso, mira, la inconstitucionalidad del 7 nuevo. Que había una duda respecto, perdón, diputados, había una duda sobre el tema de la Direcom y la Direcom señaló que ellos estaban de acuerdo con el texto. Que el del Senado. En general, ellos estaban de acuerdo. Vinieron los vineros, ¿cierto? Y ellos dijeron que ellos estaban de acuerdo con el texto también, ¿de acuerdo? Para acordarnos lo que pasó, ¿cierto? Y dijeron que ellos estaban concordados, que ellos no tenían objeciones al texto que estaba allí. Allí surgió la opinión del diputado Labra, ¿cierto? Para volver atrás un poco respecto a porque el tema, la oportunidad, digamos, de esto, porque ellos ingresaron un tema que tiene que ver con publicidad. Pero aclaramos que esto es un tema distinto que tiene que ver en lo central con el etiquetado. Este proyecto en lo central es sobre el etiquetado y sobre algunas restricciones. Por ejemplo, ahora que ha estado tan de moda respecto al tema de la venta de alcoholes a menores, aquí está, ¿cierto? Ahí está la etiqueta, ¿cierto? Estoy leyendo en la página 2, ¿cierto? Que la mujer embarazada no debe beber alcohol, que el alcohol limita la capacidad para conducir, el consumo de alcohol en menores daña su cerebro, ¿cierto? Como elementos que estaban ahí centrados. Estoy leyendo en la página 2. Porque la página 1 se refiere fundamentalmente sobre las especificaciones, los caracteres, etcétera. Después la página 3, ¿cierto? Voy leyendo ahí, ¿cierto? Es sobre el tema justamente las que vienen de afuera, las importadas, por eso la Direcom opinó sobre ese tema, y la Direcom dijo que no había problema porque es realizar por medio de etiquetas autoadheridas, ¿cierto?, sobrepuesta a la que estaba puesta. Después, el inciso cuarto, el que sigue abajo,
La misma advertencia se incluirá en toda la acción gráfica, ya sea publicitaria o de estimulación al consumo, que sea difundida a través de medios de comunicación escrito, cartel publicitario de todo tipo. Y eso entra en contradicción, ¿cierto?, claramente con lo que señaló el diputado Labra, ¿cierto? Eso está en el inciso cuarto, en la página tercera. En la tercera, eso se contradice absolutamente con la propuesta del diputado Labra, y que nosotros entendí que la habíamos asumido, que la propuesta del diputado Labra, nosotros adheríamos a esa de la no publicidad. Tendríamos que rechazar esto, ¿cierto? ¿Pero artículo por artículo lo vamos a hacer? Sí, digo yo, vamos haciéndolo. Ya. Perdón, presidente, es que yo, perdona, pero yo preferiría, si hubiera acuerdo y si las enmiendas también están acordadas, aprobarlo globalmente esto. Este es un proyecto que lleva 11 años, presidente. Entonces, yo entiendo el detalle, pero si hubiese acuerdo, a lo mejor no lo hay, no sé, si hubiese acuerdo, estaría por aprobarlo, en particular. Sí. Llevamos harto tiempo, habíamos sugerido señalar los desacuerdos. ¿Sí? Diputado Torres, diputado Labra. Sí, efectivamente, mire, yo estoy, a ver, ¿qué es lo que estaba planteando delante, que casi me matan? En definitiva, es que pudiéramos ver cuáles son los puntos donde hay acuerdo y desacuerdo. En aquellas materias donde dijimos que teníamos desacuerdo, que son los que van a llegar a mixta, votamos en contra. Indistintamente que se agregue o no la sugerencia, bueno, da lo mismo. Creo que era más útil, ¿no? Pero que nos diga cuáles son los puntos donde hay desacuerdo para rechazar todos los puntos que están en desacuerdo y cuáles donde no hay problema para poder aprobarlo. Eso es todo lo que se puede agregar. Vamos entonces. ¿Y se puede agregar su Vamos en el artículo. Sí, ¿no? Démosle, porque en el artículo 1 no hay problema. Si en general no hay dificultades. Ya, entonces, espérense, en el artículo 1, ustedes van a sugerir aprobar. Aprobar lo que está allí, sí. Sí. Aprobar la modificación del Senado. Sí. Claro. En todo el artículo 1. Sí. En incorporar otros incisos, todo. A ver, el artículo 1 ¿hasta dónde alcanza? Perdón. El inciso cuarto, el inciso... Hasta la página... 3. Es que el diputado Labra lo expresó, lo señaló expresamente. Por eso es la página 3, inciso hasta cuarto. La página cuarto es el artículo. No. Hay votación separada por el inciso. También. ¿Ya? Ya. El artículo primero, el inciso primero, es el que no tiene ninguna reconvención nuestra, digamos. Por lo tanto, eso podríamos aprobarlo. Ya. Y después el inciso siguiente, que es el segundo, que establece las advertencias, es el que nosotros sugerimos que se rechazara, porque las advertencias o no debieran estar expresadas en la ley y debieran ir en un reglamento, o si van a ir en la ley de una forma completamente distinta como están acá. Yo prefiero que se vayan en un reglamento. Entonces, aprobemos el inciso primero, rechacemos el inciso segundo. Es la sugerencia que yo haría sobre este punto al tiro. Pero una cosa, si ustedes rechazan la modificación del Senado, están como implícitamente mandándola mixta. Aprobándola, sí, lo mandan a mixta, pero la Cámara aprobó esta advertencia. Lo que pasa es que aprobó con disminuye en vez de con limita, con afecta en vez de con daña. Sí, lo que pasa es que eso fue hace 11 años. Ya. Entonces son frases que están completamente fuera de lugar. Entonces, como ya lo discutimos, lo que nosotros queremos es que eso vaya mixta. Rechazar todo lo dispuesto en este inciso segundo. En el inciso segundo. Yo creo que la advertencia corresponde. No, pero mira, si es que tú esto lo vas a llevar todo el inciso segundo a la comisión mixta, lo más probable es que todo el inciso segundo quede completo en la mixta, salvo la frase. Perfecto. Que nosotros ahí debiéramos, como no podemos modificarlo ahora si estamos en ese contexto. Ya. Entonces, esas frases debieran en la mixta. Rechazar y sugerir que sea por reglamento. Claro, eso. ¿Sí? Rechazar y sugerir que sea por reglamento. ¿Sí? Eso es. Muy bien. El inciso tercero y cuarto nuevo. El tercero. Del Senado. Claro. Parece que ahí no había. Claro, no hay problema ahí. En el cuarto sí hay, que es Estamos hablando de las mujeres embarazadas también. No. ¿Eso aprobarlo? Sí. Lo que pasa es que yo creo que es media consecuencia de lo anterior, pero... Acuérdate que el tercero pasa a ser cuarto y el cuarto quinto. Claro. Para que no...
Claro, se incorpora. Sí, eso no, eso está claro. Pero es como consecuencia de lo anterior, ¿no? El presidente está hablando del inciso cuarto y no tiene que son cuál cuarto. Este acá, tercero y cuarto, los incorpora el Senado, los introduce. Entonces, el tercer y cuarto anterior pasa a ser... ya. No, yo estoy hablando del que dice inciso cuarto, que ha pasado a ser inciso sexto. Ya, pero ¿y este? El tercero nuevo y el cuarto nuevo, ¿estaríamos de acuerdo o no? ¿Cómo? El tercero nuevo y el cuarto nuevo, ¿estamos ok? ¿No hay problema? Estamos ok, sí. Adicionalmente se deberá pedir contenido impresionante. Claro. Pero claro, es como, me da la sensación que es consecuencia de lo aprobado en el inciso segundo, porque habla de la mujer embarazada, cómo va a ser la advertencia. Presidente. Sí, entonces también... Presidente, a ver, sí, yo entiendo eso. Lo que pasa es que si nosotros rechazamos el inciso segundo, lo que vamos a llevar a mixta es el inciso segundo. No es que no vaya a quedar nunca un inciso segundo, es que queremos que quede redactado de una manera distinta, por lo tanto no se contrapone con aprobar el tercero y cuarto nuevo. Sí. ¿Ya? Claro, porque el tercero y cuarto dice cómo. Claro. El segundo está refiriendo a quiénes. Claro. Exacto. Ahora, nosotros solo tenemos el problema con lo que las frases que queremos, y vamos a sugerir entonces que se vayan a reglamentos. Eso es lo que hay que colocar en el informe. Las frases, ya hay que ponerlo en el informe. Exacto. Sí, que sugerimos que vayan a reglamentos. Frases. Eso. No es que no estemos de acuerdo con el fondo. Claro, igual el tercero y cuarto hace la... Claro, porque define, ¿cierto? Que tiene que ser un número, que una circunferencia, dice el cómo, ¿cierto? Sí. Después, el inciso tercero, que ha pasado a ser quinto, dijo la IRECOM que no tenía problema. Que caso de bebida alcohólica importada, la advertencia deberá realizarse por medio de etiqueta autoadherida al envase. Esta obligación recaerá en el productor, fabricante o importador, bla, bla, bla. ¿Ya? ¿Estamos ok? Ya. No hay problema. El inciso cuarto, que ha pasado a ser sexto, lo rechazamos porque el diputado Álvarez se explayó ampliamente en esa ocasión. ¿Dice la misma advertencia se incluirá también en todas sus gráficas? Sí, lo que pasa es que se habla, que dice aquí, ¿cierto?, que sea difundida a través de medios de comunicación escrita o carteles publicitarios de todo tipo. ¿Se rechaza entonces? ¿Por? Claro. ¿Se rechaza entonces? Rechazar, ¿cierto? ¿Sí? Yo solo voy a argumentar. Existiendo la publicidad, debiera incluirse esta advertencia. Porque lo que está planteando el inciso cuarto, que va pasado a ser sexto, dice: la misma advertencia se incluirá también en toda acción gráfica, ya sea publicitaria o de estimulación al consumo de alcohol, que sea difundida. Entonces, existiendo publicidad, la publicidad debiera tener esta advertencia. Ya, pero la comisión sugiere que no haya publicidad. Pero es que no está regulado aquí eso, porque... Porque esto es una ley de etiquetado. Tú no puedes... Claro, la publicidad, para prohibirla, presentemos un proyecto de ley para prohibir la publicidad. Yo estoy de acuerdo, la firmo. Perfecto. Ok. Entonces, ¿quieren aprobarla? Aprobarla, exacto. Pero me explico, entiendo, ¿no? Sí, perfecto. Si quiere, yo le firmo un proyecto para eliminar la publicidad en alcohol. No, pero si la presentó Laura. Yo estoy de acuerdo. Pero existiendo publicidad, no podemos dejar de incluir en esa publicidad la advertencia. Perfecto. Si no es peor. Me parece. Entonces le voy a poner, no obstante que ellos no obstante que la comisión no está de acuerdo con efectuar publicidad en esta materia, exacto. Atendido de que haberla, por el momento existe, exacto, debe ser regulada y por consiguiente se está aprobando, se sugiere aprobar. ¿Cómo? ¿Perdona? Diputado... ¿Que acá no se regula la publicidad? No, aquí no se regula. Este es el etiquetado. Las características del etiquetado. Eso está regulado. No la publicidad, pero tiene razón el diputado Torres, porque... Sí. ¿Tú querías agregar lo digital? Sí, no, entendí, pero ¿para allá apunta el comentario o no? Sí. Yo creo que por el nombre que tiene el proyecto, ¿sí? se sale de la idea del proyecto el
meterse en la comunicación escrita y carteles publicitarios. Yo creo que si se refiere a expendio, comercialización y producción de bebida alcohólica, destilación, está más de etiquetado que de publicidad. Sí, no, pero esto está referido al etiquetado. Estamos volviendo sobre el artículo 4, ¿cierto? Sí. Diego, perdón, tú estás sugiriendo que además diga comunicaciones críticas, digitales o carteles. Dice toda acción gráfica y está súper bien, pero ¿sí? Dice que sea difundida, o sea, condiciona un medio de difusión que es escrita y cartel publicitario, cuando hoy día el espacio digital es el principal medio de comunicación. Por eso, ¿tú quieres agregarlo? No, eso es agregarlo, o sea, no puedo agregar, tendría que rechazar. O sea, la duda es qué pasa, en definitiva la duda es qué pasa con la publicidad mediante medios digitales. Eso sí. Se pone como la sugerencia. Discusión, digamos. Como a punto de eso, no es necesario rechazarlo. ¿Sí? Diputado Torres. Presidente, voy a complementar lo que se está planteando. Depende, si hay una persona que opina así. Ya, si estamos de acuerdo con que si existe publicidad, debe estar la advertencia en la publicidad, ¿sí? Estamos de acuerdo con el concepto, digamos. Lo que ha planteado el diputado Ibáñez es de toda lógica. Sí. Porque efectivamente yo no tengo a la vista la ley que regula la publicidad, entonces no sé si está restringida, porque a lo mejor la publicidad está restringida solo a estos medios, por eso dice estos medios. Pero tranquilo, si no te estoy discrepando, estoy complementando. Pero como no la tengo a la vista, no tengo cómo saberlo. Si efectivamente hay publicidad que va por otros medios, o sea, tiene toda la razón el diputado Ibáñez en el sentido de que esta advertencia debiera estar en toda publicidad mientras la publicidad exista. Eso es. Y desde esa perspectiva sí tiene razón que habría que rechazarla, pero diciendo lo siguiente, que la Comisión no comparte que exista publicidad, ¿ya? Y en segundo lugar, que existiendo publicidad, la advertencia entonces tiene que estar en todos los medios a través de la cual se ejerza dicho acto publicitario, en todos. No es solamente acto publicitario, porque también habla de estimulación al consumo. Sí, ambas cosas. O de estimulación al consumo, perfecto. Entonces, ¿rechazarla? ¿Sí? Con esas condiciones. Con esa rechazar con esas condiciones. ¿Sí? ¿Está clara? Sí. Perfecto. Muy bien. Ya. Quedó clarito. Quinto. ¿Algún problema? ¿Qué pasa a ser séptimo? Yo no creo, me parece que está bien lo que está señalado ahí. En la publicidad audiovisual se proyectará mientras se exhiba el comercial y por un lapso no inferior a 3 segundos. Una leyenda que cumpla con lo establecido para el etiquetado. ¿Sí? O sea, establece una condición. Sexto, radiales, ¿cierto? Está refiriendo a eso. En los casos se reproduce a través de continuación por un lapso no inferior a 3 segundos, lo mismo. ¿Sí? ¿No hay problema? ¿Qué cosa? El sexto. Bueno, es que este no ha sido modificado. Exacto, ni el séptimo tampoco. Vamos al octavo, ¿cierto? El Ministerio fiscalizará el cumplimiento sin perjuicio de las atribuciones fiscalizadoras que recaen en los organismos competentes del Ministerio de Agricultura o en otros servicios públicos en conformidad a la ley. Nos dijo la subsecretaria que estaba de acuerdo con eso. ¿Sí? Aquí está el representante del Ejecutivo. Muy breve, nosotros recomendamos que fuera la autoridad sanitaria, no el Ministerio de Salud. Perfecto. Que recae la facultad fiscalizadora en la Seremi. Ya. ¿Se anota como recomendaciones así? Autoridad sanitaria. Perfecto. Entonces, ¿recomiendan rechazarlo? Sí. Rechazarlo porque se opina que sea la autoridad sanitaria. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Ok, listo. Artículo segundo. Casi no ¿Vamos a ratificar? ¿Vamos a votar sobre todo esto? ¿Votamos? No, o sea, es que, a ver, si ustedes me han entendido, me dicen rechazar, yo digo la comisión recomienda rechazar. Perfecto. Veo que... No, después votamos pero todo. Que yo he visto que hay unanimidad en todo esto que están diciendo. Sí. Ya. Yo pienso en usted. Sí. No, pero después le pegamos un campanazo final a todo lo que acordamos, ¿sí? Para que yo muy he visto bien. que en todo caso hay unanimidad en esto cuando me han dicho aprobar. Sí, rechazar. exacto. Ya. Si veo que no, ahí se vota eso. No. Vamos a la página 5, artículo segundo. Allí hay unas modificaciones
de horas, entre las 22 y las 23 horas, decía en la Cámara de Diputados, 22, y la publicidad solo podría realizarse. Entre las 10 y las 6. Una hora el Senado, antes. Sí. 23 o 22. ¿Sí? Coincide con el horario de adultos. ¿Sí? Ok. De acuerdo. Muy bien. Ese es el problema que tiene el proyecto de varios años atrás. Sí, pues que no hay nada que hacerlo. Sí. Entonces, eso se recomienda aprobar. Aprobar. ¿Aprobar? ¿Sí? Ya. Ya. Yo recomiendo que el inciso cuarto del artículo segundo, que ha pasado a ser inciso segundo, dice: los artículos deportivos destinados a ser distribuidos masivamente como camiseta, uniforme y aquellos objetos promocionales vinculados a actividad deportiva que tengan por destinatario menor de edad no podrán contener nombres, logotipos, imágenes, marca, vía, etcétera. Yo creo que en ninguna actividad deportiva, esa es mi opinión. Nunca, ¿cierto? Yo creo que en ninguna actividad deportiva, sí. ¿Ah? No. Sí. No está prohibido. ¿Puedo decir algo? Sí, diputado Amaro. Discutiendo el proyecto que estaba en la Comisión de Cultura y que ya está despachado a la sala, se rechazó este artículo, porque teníamos minoría, que justamente regulaba el merchandising de los equipos deportivos con el argumento de que eso provocaba problemas con las importaciones de camisetas y de que en otros lugares del mundo se asociaba el alcohol a los artículos, a deportes. Al tercer tiempo. Exacto. Yo entiendo que eso está superado ya culturalmente, pero no puede quedar explicitado aquí. Exactamente. A mí me gusta este artículo, pero yo creo que no debiera ser solo a los menores. Exactamente. El deporte como actividad no puede ser. Sí, claro, no puede estar vinculado al alcohol. No está prohibido. Sí. Yo eso es lo que no tengo claro. ¿Sí? Podríamos preguntar a la biblioteca. Exclusivamente no, tiene que ser a todos. Yo entendía que estaba prohibido. No, pues. Cosa que vea Colo-Colo. El fútbol profesional, por ejemplo. No está prohibido. No está prohibido, es iniciativa Por de eso. algunos clubes. Yo sugiero rechazar, señalando que esta actividad debiera estar prohibida a toda actividad deportiva. ¿Sí? La acción está bastante buena, pero hay que Pero incluirlo a todos. a todos. Eso es, ¿cierto? Eso es. Debería incluir a menores de edad y mayores, a todos. Tiene como la Cámara lo había dicho. Oiga, no entendí el anterior. ¿Esto lo aprueban o lo Sí, rechazan? y lo aprobamos. ¿Qué? ¿Eliminar lo que ustedes habían aprobado? Ah, lo has eliminado. Sí. Ah, El anterior que no se pronunciaron, y los incisos segundo y tercero los ha eliminado a lo que ustedes habían aprobado. Eso lo proponen rechazar. Por eso que yo creí que estaba esto, porque seguramente ¿Ah? se prohíbe cualquier... Sí, pues es que eliminó lo siguiente, que es lo que estamos hablando. Eliminó el inciso segundo. Se prohíbe cualquier forma de publicidad comercial o no comercial directa o indirecta de vía alcohólica en actividades deportivas tales como la promoción, comunicación, recomendación o propaganda de dicha bebida. Claro. Igual prohibición registrada a todos los puntos de actividad. Claro. Exacto. Claro, hay que mantener el de la Cámara. Ustedes proponen rechazar la enmienda del Senado que dice que los eliminan. Y mantenerlo en la Cámara, ¿cierto? Así es. Para que sea coherente. Entonces, rechazar el inciso segundo y tercero, o sea, la eliminación, y rechazar también la modificación del inciso cuarto en concordancia con lo anterior. Exacto, así es. Muy bien. Entre publicidad y estimulación al consumo, puede ser también el caso en que no sea publicidad, por ejemplo, de una marca de vía en una camiseta en un estadio, pero sí sea promoción al consumo. Quizá la evidencia antes habría que hacerla ahí también. De hecho, la diferencia está bien hecha porque publicidad tiene fines comerciales netamente, porque estimulación al consumo no necesariamente tiene un fin comercial. O sea, no creo que haya... La publicidad tiene promoción al consumo. Sí. Sí, pero una contiene a la otra, pero la otra no necesariamente contiene a una.
Entonces ahí se puede hacer una diferencia jurídica si es que estáis pagando o no por eso para que esté... Pero es que no debe haber estimulación del consumo bajo ninguna modalidad, pues. Claro. Bueno, pero hay que rechazarlo igual. Sí, por eso está rechazado. Sí. Exacto. Ya. Ya. También dice, la Cámara dijo, voy a la página 6 arriba, asimismo prohíbese también la publicidad de bebida alcohólica o cualquier producto, publicación o actividad destinada a menores de edad. Y aquí le ponen exclusivamente a menores de edad. Debiera ser rechazado en relación a lo anterior, ¿no? Sí, debería estar rechazada en relación... Sí. Sí, me parece. Sí, pues no tiene nada que ver con el horario, porque el horario Sí. es televisivo. Sí, yo creo que que eso está de acuerdo, ¿cierto? Ok. Perdón, ¿qué? Lo del inciso quinto, que pasa a ser inciso tercero, que está en la página 6, ¿sí? Yo sí lo entiendo, ¿no? No, pues por eso me pareciera que es contradictorio con lo anterior, porque aquí le está diciendo solamente está prohibido exclusivamente para menores de edad. Entonces me da la idea que, la modificación que proponen es en concordancia con lo anterior, que han eliminado los incisos segundo, tercero, que han establecido los objetos promocionales en menores de edad. Me da la idea. Es que yo entendería que es para actividad, puede ser actividad no deportiva. Porque nos está refiriendo a eso, ¿no? Es cualquier forma de... Sí, cualquier forma. No solo... Sí, sí. Entonces, tenemos que definir si queremos ya... Sí, por eso tenemos que ver si que este capítulo es exclusivo para menores de edad en todo ámbito. El anterior era solamente sobre el fines deportivos. Entonces, si queremos prohibir completamente la publicidad, hay que subir y rechazar. ¿Qué dicen? Por acá, ¿sí? ¿Rechazarla? Es que, claro, que ahí es el más peludo, ¿no? Sí. Yo diría que yo la dejaría así, Sí, aprobada, sí. Sí. Ya, aprobar entonces esa sugerencia, o sea, la aprobación, la disposición del Senado, del inciso quinto. Porque se refiere a cualquiera, no solo a las deportivas. Ya. Perfecto. ¿Ya? El inciso sexto. El inciso sexto que suprime los organismos que fiscalizan el cumplimiento de la autoridad sanitaria, fiscalizar el cumplimiento de lo establecido en el artículo... esto tendríamos que rechazarlo, porque por lo que acabamos... Sí. Pero entonces, ¿con esto qué? ¿A favor? No, que sea la autoridad sanitaria, ¿cierto? Tendremos que rechazarla porque es la autoridad sanitaria. Dice algo, ¿cierto? O sea, proponen... Como la Cámara. Queremos que sea como la Cámara, presidente, y la remisión al Código Sanitario para que se apliquen las normas del sumario sanitario. Perfecto. Perfecto. Rechazar el La inciso norma del sexto. Senado, la propuesta del Senado. Sí. Ya. Después viene sobre modificaciones sobre expendio de consumo, modifíquese, agrégese después hoteles, lo siguiente para hoteles, no sé. Hostería, ¿cómo se clasifica la hostería? Hostería, hoteles, moteles o restaurantes de turismo. Ahí, ¿cierto? Hoteles y aparte hoteles, le sumaron, ¿cierto? Hostería de turismo. Se le establece un valor a la patente. Le valor a la patente, ¿sí? Sí. Le subió el valor de la patente, de 2 a 5 UTM, está bien. Y le puso valor a la Sí, patente. le puso. ¿Sí? ¿Estamos? ¿De acuerdo? Eso se recomienda aprobar. Aprobar. Sí. Perdón, estamos viendo la página 6. ¿Cuál es el sentido de este...? La patente. Que si usted lo ve acá, La patente. lo vigente dice 3 UTM. Sube de 3 a 5. Sí, de 3 a 5. Sí. Ya. Está subiendo el valor de la patente. Porque en la Cámara nada había dicho y lo había dejado en 3. Está incluyendo a los apart hotel y le está subiendo a sus 3 UTM. Porque dice modifícase en los siguientes temas. Muy bien. ¿Estamos? Y el celo del velo corrió como 6, no lo agregó al velo. Pero el sentido de cada punto. cobrar más caro. Esto corrige Cobrar más caro para que... una omisión. Ya, el número 1 y el número 2 estamos de acuerdo, ¿cierto? Después sigue lo mismo, sustituye... Ya, en el artículo segundo
En el numeral segundo, perdón, ¿Sí? no hay ninguna modificación. No, nada. Entonces eso, nada. En el numeral tercero, Sí. el artículo tercero estamos. Prohíbese la venta de bebida alcohólica en estaciones de servicio o bombas bencinera y en cualquier otro establecimiento que se encuentre emplazado en el mismo terreno. Y aquí dice, prohíbese la venta de bebida alcohólica en estaciones de servicio, salvo que en ella existieran establecimientos o restaurantes que cuenten con patentes que permitan su venta. O sea, que igual. ¿Sí o no? La diferencia está en que la primera prohíbe es más amplia. Sí, claro. Un restaurante que esté un restaurante que esté emplazado en un sector de bomba bencinera no podría. ¿Cómo cuál? No tengo idea de los nombres, pero hay varios. Sí, claro. De lo mismo. Por eso lo está prohibiendo con la norma de la Cámara. Habría que aprobarla del Senado. Estamos en el numeral 3. Habría que aprobarla del ¿Está en el Senado. numeral 3? Si tú no quieres que se venda alcohol en un restaurante que esté en un servicio centro, que es lo que está ahí. Sí. Yo estoy de acuerdo con eso también. ¿Sí? O sea, una de las recomendaciones... Ahí siempre se compra, disculpa, ahí siempre se compra cuando... Claro, cuando vaya a llegar el carrete y va a ser por la ruta y es como... Y usted lo sabe. Es como comprar una botella A tener un restaurante donde usted se está y comí, tomar una copa de vino. Y el acompañante, claro. ¿No? O sea, igual tiene razón, pero eso a mí la responsabilidad, pero el hecho de que esté en una bencinera o que esté en un lugar donde efectivamente necesariamente necesitas un vehículo para llegar ahí. ¿Qué opina Lábara? Diputado Lábara, ¿verdad? Yo, ¿Y por acá? la recomendación del estudio que hizo el Senda, una de las recomendaciones es bajar el acceso a los lugares de venta. Ese es uno de los pilares de una campaña que valga la pena. Uno es el precio, otro es la eliminación del marketing y el otro es la disposición del consumo a comprar. Sí. Yo creo que una medida muy radical, ¿sabes esto por qué? Porque estoy pensando en el turismo, que por ejemplo yo vivo en una zona que es esencialmente turística. Va una gente, si el que no debe tomar es el conductor. Sí, pero uno de quién debe evitar que consuma el conductor. Pero un acompañante que hay un restaurante que esté emplazado en una zona aledaña, ¿por qué no va a poder tomarse una copa de vino tinto si come cazuela? No, dice bomba, estaciones de servicio y bomba. En estaciones de servicio bomba. Es como que no estén cerca de un colegio. Bueno, ok. ¿Como cuáles? No lo imaginar. En el pronto Copec. En un pronto no. No, o sea, el tema de que existieran establecimientos, restaurantes que cuenten con patente en la estación de servicio. O sea, porque lo que yo me imagino es que hay, no sé, un pronto Copec. No, porque el pronto no, el pronto no. En Curacaví hay una bencinera y al lado de la bencinera Hay un restaurante. En el estacionamiento hay un restaurante. Ya, en un restaurante se puede vender alcohol. Está bien. Ya, es que no estaría permitido? Está bien. No sería permitido porque está en el mismo estacionamiento que es constitutivo de la estación de servicio. Está al lado de Chayán. Sí, perdón. Es que si esa es la línea argumentativa, debiéramos prohibir a todos los restaurantes que están aledaños a una carretera, porque la razón es la misma, de que vas a llegar, o sea, yo puedo ir al restaurante sin querer echar benzina. Entonces, el problema de este restaurante que está en la bencinera respecto del que está más allá es el mismo, porque en la misma carretera tengo que llegar igual en auto, entonces va a generarse un problema además. Y además por los roles son distintos. Y además, porque vamos a generar una discriminación arbitraria de uno respecto de otro. Entonces, yo creo que la indicación del Senado está en el camino correcto. Si tiene una patente previa, claro, y hay que restarla. Claro. Y además que es bastante excepcional, ¿eh? Pero habría que limitar las patentes de alcohol. Claro, porque el gran problema de las patentes de alcohol están en las comunas, en los barrios, ¿cierto? Ahí está el problema. A todos pronto se les prohíbe vender
Alcohol. ¿Por qué no se le podría prohibir a un restaurante que está también dentro de la vecindad por las mismas razones que al PRO? Es que dice o que cuente, que yo creo que lo que quiere decir el derecho adquirido de que si hay alguna que tiene, que lo tenga. Yo creo que a eso apunta. ¿Sí? Lo que pasa es que una cosa es el expendio y otra cosa es el consumo en el local. Entonces, lo que se desincentiva con aquellos lugares que no se permite para vender y llevar es distinto a aquel que va a consumir. O sea, son limitaciones diferentes. Entonces, aquí estamos permitiendo aquellos que son para consumo dentro del local, que es la patente que tiene, digamos, autorizado el restaurante. ¿Ya? Distinto es que en un pronto Copec tú transformes eso en una botillería, que es un punto de venta. Son pocos los que se sientan en el restaurante y se llevan la botella de vino en el auto. Bueno, sí, claro, puede ocurrir en los supermercados. Claro. Por eso yo digo que la enmienda del Senado, la enmienda del Senado apunta en el sentido correcto. Solamente que no encuentro ninguna diferencia entre un pronto Copec donde tú consumes adentro, porque tienen muchas mesas para consumir, de hecho hay menús en los pronto Copec, a un restaurante que está al lado. Perfectamente yo podría hacer una vecindera y armo un rol social distinto y pongo al lado del pronto Copec, en vez de poner el pronto Copec, pongo otra empresa de la filial y hago un restaurante. Si esto es un restaurante, si uno está pensando en un restaurante. Yo estoy pensando en un restaurante. El tema es que desde este punto de vista como que no se valora el hecho de, o sea, se valora el hecho de que Copec, por ejemplo, no pueda vender alcohol en las bencineras. Como expendio para llevar. Sí, pues para llevarlo, para no consumirla. Si Copec arma un restaurante, bienvenido. Un restaurante, digamos. Entonces tendrías que prohibir a todos los restaurantes que están al lado de la carretera. No, porque no hay reglas es que no fuese Copec. Está claro. ¿La votamos? ¿Les parece? ¿La votamos para hacerla? ¿Ya? Entonces, porque está claro los dos puntos, ¿cierto? Porque son dos puntos que... Sí, porque estaríamos asociando a todos. Diego, porque tú estás por mantener la indicación de la Cámara y lo otro está por mantener la indicación del Senado. ¿Sí? ¿Te parece? Entonces se recomienda aprobar por mayoría absoluta. Mayoría absoluta. Se opone diputado Ibáñez. Y yo. Yo también. Ibáñez. Entonces, a ver. Pero votémoslo. 3. Votémoslo. ¿Podemos votar levantando la mano en orden? Ya. Votémoslo. Perdón. ¿Tú tenés ahí? Creo que además va a rebotar. ¿Quiénes van a votar a favor? A ver. ¿A favor del Senado? De la modificación del Senado. Belolio, Castro, Celis, Andrés, Crispi. A favor. Durán, Gaona, Ibáñez. En contra. Labra en contra. Sí, yo quisiera decir algo cortito. Justificar el voto. Claro, en realidad podríamos perjudicar a todos los restaurantes que están en la carretera, pero también estaríamos al revés, incentivando a todos los que tienen a instalar un restaurante al lado de la bomba de encino. Solo a los que están emplazados dice claramente, en el terreno, emplazado en el mismo terreno. No es el restaurante que está en la carretera. ¿Cierto? No se va a perjudicar el de la carretera. No, es el mismo terreno. Nosotros estamos votando en contra de eso. Eso estoy justificando. Estoy justificando el voto. Porque si no estaríamos estimulando a los que no tienen patente a poner un restaurante al lado de las bombas de benzina. En el mismo terreno. Perfecto. Ya. Sigamos votando. Entonces Labra se opone. Macaya. Osandón se opone, ¿no? Rosas. A favor de la del Senado. Sí, a favor. Torres. A favor. Y Ricardo Celi. A favor de la del Senado. Entonces sería, por mayoría absoluta se recomienda aprobar por 4 votos contra 3. Muy bien. Seguimos. Después me la mantenís. Ya. En la página 9, numeral 4, se ha recomendado por el Senado suprimirlo. Chuta. Quiere suprimir que prohíbese el ingreso de menores de 18 a los cabarets, cantines, bar y tabernas, prohíbese asimismo el ingreso de menores de 18 a las discotecas cuando en ellas se expendan bebidas alcohólicas. ¿Qué? El administrador o dueño de este establecimiento, así como quien
atiendan ello, estará obligado a exigir la cédula de identidad u otro documento de identificación expedido por la autoridad pública a todas las personas que deseen ingresar y tengan aparentemente menos de 18 años de edad. ¿Sí? Porque lo han reemplazado por el siguiente. ¿Ah? Solo por esto. Entonces la Cámara decía, esto es... ¿Qué? Sí, la de la Cámara, sí. Por eso. La de la Cámara, ¿cierto? El Senado no solo se refirió a esto, sino que también se refirió a... La de la Cámara. Y opera como en Estados Unidos y otros países cuando tú vas a consumir te piden carnet. Claro. Claro, porque como en otros países tú vas a consumir, te piden el carnet y tú... Listo. Muy bien. Ok. Rechazar el consumo en menores de edad. Perdón, a ver, entonces se recomienda rechazar. Rechazar y mantener la de la Cámara. Ya. Oiga, en el anterior, En el anterior. en la página 8, ojo, porque el numeral 3 lo reemplaza por el siguiente y reemplaza solo la prohibición, pero en la Cámara tenía un literal B Ah, de veras. que al no señalar nada al Senado estaría eliminando el literal B aprobado por la Cámara. ¿Lo eliminaría? Entonces eliminaría la modificación de la legislación vigente en relación al fútbol profesional. En el espectáculo de fútbol profesional que el intendente determine que existe riesgo para la seguridad, decretará la prohibición de venta o entrega de bebida alcohólica en los centros recintos donde se den efectos en un perímetro máximo de 5 cuadras que regirá de 3 antes, y aquí prohíbe la propuesta del eliminar la palabra fútbol profesional en los espectáculos, ¿cierto? ¿Sí? Pero esto es concordante. Sí, lo que pasa es que yo no sé si eso está en otro lado, pero si uno ve solamente este punto, que el literal B, queda eliminado, porque la ley lo que dice en los espectáculos de fútbol profesional que el intendente determine que existe riesgo para la seguridad pública, decretará la prohibición de venta, entrega, etcétera. La Cámara lo que había hecho era cambiar eso por espectáculos masivos, todo tipo de espectáculo, indistintamente que sea fútbol profesional. Y el Senado, no sé por qué razón, elimina, y no sé si lo coloca en algún otro lado, porque sí es complejo dicha eliminación. Y ahí no sé cómo podríamos pronunciarnos, porque solo nos estamos pronunciando por el cambio, digamos, de la prohibición que está en el literal A. Como la pendiente. ¿Qué se hace ahí? Entonces, esto es técnica nomás, es técnica legislativa, no es el Dejemos la fondo. pendiente para ver si ustedes entienden que está contemplada En otro lado. Y si no, claro, tendríamos que rechazarla por la razón de la eliminación de la literal B. O sea, tendrían que dividir la votación, proponer aprobar. O sea, quedaría igual el fútbol profesional solamente, como la ley está vigente ahora. Claro. Se mantendría la prohibición del fútbol profesional. Estoy pensando en una hipótesis en la cual es un evento masivo que eso se rige por la gobernación y por tanto por la solicitud de realizar eventos masivos, que es el formato que te da la gobernación cuando te permiso a la marcha, por ejemplo. Sí. Una marcha, estoy poniendo un caso muy de Valparaíso, una marcha implicaría que los locales de Avenida Pedro Montt no podrían vender alcohol. Durante Si es que el intendente lo determina. Es decir, que se considera un espectáculo. No, lo que pasa es que no, pero dice es un espectáculo masivo. Lo que pasa es que los espectáculos masivos no tienen la misma, de hecho, las mismas exigencias que una marcha, aun por muy masivo que sea. Entonces, cuando tú vas a un espectáculo masivo, pedí una cantidad de guardias de seguridad, de baños, que eso sí. En torno al evento, no a la marcha, sí. Claro, en torno al evento, no a la marcha. Nos dieron las 3. Así es. Así es. Así es. Oye, dejémoslo pendiente. Ya, dejemos pendiente esta votación entonces. Y quedamos hasta aquí porque son las 13, se pasó rápido el tiempo. ¿Cierto? Ya, entonces quedamos acá. Por lo menos avanzamos harto, queda poquito, muy poco. El otro lunes lo matamos, terminamos. Muy bien. Lo van a hacer el que sigue, ¿no? El 15 vamos a trabajar. No, mañana tenemos otros proyectos con suma urgencia. Para la gente que viene no hay ninguna situación. Eso amerita una conversación aparte, pero si usted me... Carmen. ¿El próximo fin de semana? No, es martes. Martes. Sí, y vamos a estar el viernes viendo a quién llamamos para que no venga, para que venga, no sé. Si no, sí. Cerremos la sesión. Cerremos la sesión. Se venía.